do de DSpace dos 7 casos, dos casos generales e y grandes, mais em porque una frente, cosa es em la diante. migración y otra Vou la fazer uma personalización que diferenciação, tenemos que porque uma hacer, coisa é a porque hay migração un cambio ahí entre DeepSpace 6 y e 7. outra é a Luego vemos algunos personalização, ejemplos de porque esas tem algumas personalizaciones, mudanças de DSpace. que son Vamos ver algunas buenas depois alguns prácticas, errores exemplos, comunes y posibles algumas boas soluciones. práticas, La erros idea era cubrir un comuns poco e de forma general y soluções. también A algunos ideia é ejemplos cobrir de prácticos, uma ya maneira sea geral para e quienes práticos, aquí luego puedan valerse de para esto que para hacer depois vocês personalizaciones o possam bien que les utilizar sirva isso a modo para de fazer alguma documentación, personalização más que allá de que sirva pronto de tantas cosas ahí documentação están en e de la algumas coisas que documentación estão de aqui na DeepSpace. Por documentação ahí de la idea era hacerlo un poco DSpace. más visual y práctico Pronto, queríamos y dar no uma traer con tanto visual, texto como um lo que podemos prático, encontrar sem ahí tanto texto, en la que documentación é o que oficial. vamos encontrar na Bien, documentação oficial. empezando, Então, separé estos dos começando, casos muy generales y separei particulares dois porque casos. una cosa es migrar desde DeepSpace 6 o menos Uma coisa é y otra cosa es exemplar de actualizar a partir de DSpace DeepSpace 7, 6 porque ou como menos, vimos en la Open Hour anterior, e outra é hay un atualizar cambio entre desde DeepSpace 6 DSpace o 7 de 7 ou mais, porque tecnología tem en el uma que mudança entre 6 e 7 de tecnologia Angular se introduce a partir de 7, que é de DeepSpace 7, introduzido entonces es distinto, o, ya no podemos, o digamos, DSpace si 7. Tem estamos uma en DeepSpace 6 y diferenciação. pasar a 7, no Se podemos hacer estamos em DSpace 6 una a migración 7, sencilla como não tal o una podemos fazer uma actualización, sino migração que son simples ou uma tecnologías totalmente atualização, diferentes, por lo cual porque são tenemos que empezar tecnologias casi de cero, por así diferentes. decirlo. Y para eso hay Precisaríamos que quase entender começar cómo de es la zero para estructura isso. Então, justamente de para isso é Angular importante entender essa a partir de estrutura DeepSpace angular que 7. estávamos Si mencionando bien a, a, sigue habiendo un cambio bastante através do importante luego DSpace entre 7 y 7. 8, no es tan Depois tem uma grande porque sigue mudança siendo Angular, importante sigue de siendo 7 a una 8, separación mas não entre el é backend tanto, y la porque ainda é UI, angular eh, pero e sigue habiendo un tem pequeño outros cambio entre 7 y aspectos aí 8 que mais lo vamos a similares, ver mas sim al tem uma final. mudança entre 7 e 8 que vamos ver no final. Generalmente, si tenemos que migrar desde DeepSpace 6 Geralmente, hacia 7 desde, en se temos adelante, que mudar de DSpace lo probablemente 6 que necesitemos hacer o migrar desde el lado até del na frontend direção de DSpace sean 7, elementos de branding o estilos como CSS, vamos ver logos de la algumas mudanças de institución, branding, imágenes, estilos, etcétera, logos, cambios en el layout, imagens, ¿sí? Cambios de algumas HTML, ya mudanças no sea layout, componentes nuevos que no creamos o HTML, reorganización de algunos componentes. algumas Por ejemplo, mudanças. cambié la barra Por de exemplo, navegación, la quiero más arriba, mudamos la a coloqué en barra otro de lado y quiero navegação. replicar esto manteniendo esta Quero personalización cuando avanzo a partir de manter DeepSpace alguma 7 hacia adelante. personalização, replicar alguma Funcionalidades específicas que acá característica. Tem introduzco algumas un poco funcionalidades específicas também. generalidades de lo que es librerías externas para ir Aqui consumiendo vamos falar alguna um pouco as API pública o alguna generalidades, funcionalidad específica que no tiene tanto que ahm, ver con la maquetación ou ni con alguma los coisa mais estilos, y las específica traducciones, que si que bien não tem DeepSpace tanto a ver las posee com en una gran cantidad a de idiomas, maqueta quizá e algumas nosotros hayamos hecho algún traduções. cambio en nuestro DeepSpace 6, 5, Apesar de 4, que o lo que sea, DSpace hayamos cambiado algunas traduz algumas palabras coisas, o algunas mas traducciones pode ser que não a otras tudo. que para nosotros son Tem mejor o algumas nos que nós parece mejor, queremos traduzimos que é mantener esa melhor, personalización, que vamos a ver un queremos poco manter essa cómo se personalização, maneja então eso vamos ver de um las pouco isso traducciones. também. Como é que se faz isso das traduções? Para empezar un poco, ¿cómo es la estructura del proyecto? Cuando abrimos Para empezar Angular, um pouco, como é que é a estrutura do para projeto? DeepSpace Quando hay nós un montón de abrimos o carpetas de Angular em archivos, DSpace, pero tem acá nos vamos a quedar en muitas tres nada más, que son los que carpetas, folders, más nos interesa para las pastas, personalizaciones. que é o que Uno mais es nos la carpeta app, interessa para a que se encuentra personalização, dentro de la ter carpeta a source, pasta do que es app, la carpeta donde que todos está los dentro da componentes de pasta de Angular están, componentes. el footer, el Temos header, o la página, la header, vista del ítem, o la barra de navegación, cabeçalho, todo eso está dentro de esa carpeta app. Esta carpeta es la também carpeta tem o rodapé, eh, o item. core o Tá tudo base isso del dentro dessa proyecto, pasta, donde están todos estos toda componentes que essa a nosotros no base deberíamos tocar do porque es algo que se projeto. Tem actualiza coisas que não cada vez que deveríamos nosotros pasamos tocar, de porque é Angular 7 a atualizado 8, cada de 8 vez a que nós 9, de 9 a passamos do 10. Angular Entonces, de esos 6 a se 7, 7 a reinician, por 8, así 8 a decirlo, cuando 9. Tem actualizamos. muitas Entonces, si coisas que hacemos se cambios ahí, los reiniciam perderíamos. Por eso quando tem uma existe la carpeta atualização. Então, se tema fazemos umas o themes, mudanças, que es depois donde vamos perder, nosotros que vamos depois a crear nuestras na propias atualização personalizaciones. muda. E Generalmente, o depois tem siempre, algumas onde vienen nós con vamos dos fazer as carpetas nossas dentro, que próprias, son Custom próprias y DSpace, donde ya hay personalização. algunas
que é ayudas o próprio carpetas do ya creadas GSpace, tem algumas pastas que para que já são nosotros las usemos criadas para generar para que nós customizaciones possamos o personalizaciones, utilizá-las pero aquí e nosotros lo gerar ideal es personalizações. crear nuestra propia carpeta en base al tema E que também querramos nós, crear. então, Por aqui ejemplo, podemos aquí, criar si nossa ven a la própria izquierda pasta. hay Por la exemplo, aqui, se referencia, que vocês es una vêm carpeta aqui que na obviamente no trae esquerda, el tem uma proyecto aqui de DSpace de que isso Angular, não sino que la vem creamos no nosotros projeto para de DSpace Angular, realizar sino que foi criada personalizaciones ahí. por Y nós luego para finalmente hay un archivo al fazer final de essas todo, acá medio atualizações lá. escondido, que es Depois, el aqui no módulo en el que, arquivo, que está um pouquinho que escondido, é o usamos nosotros como módulo switch, por así decirlo, para cambiar de un tema que al nós otro. Nosotros utilizamos ahí como um mismo switch podemos cambiar desde para el tema mudar de custom um a tema nuestro a tema outro, para personalizado poder y la trocar, UI va a cambiar e aí enteramente. vai mudar Esto, totalmente. a partir de, esto es algo que existe a Isso partir de Angular através 7 y como existe esa do separación material entre Angular 7, el e como frontend existe y el essa backend, separação cualquier cambio que hagamos acá no do debería backend, generar qualquer conflictos mudança con que nuestro vamos backend fazer não y deveria viceversa, ya que se gerar mantienen conflitos com o separados y se backend, conectan a través de API porque se REST y mantém mientras que eso separado siga e funcionando, se no se toque, no conectam se desconfigure, no de se haga outra nada maneira. raro Então é ahí, importante nosotros isso. podemos É cambiar la bom não UI, mexer nada cambiar el aí, backend y todo debería seguir funcionando. De hecho, porque nosotros se for podríamos necessário, tener pode-se mudar varias o backend eBay, e tudo poderia continuar todas apuntando funcionando. al mismo backend, Poderíamos ter si así lo vários quisiéramos. eBay todos apontados ao mesmo backend. Dentro, entrando un poco más Dentro, adentro de lo que es la carpeta Teams que veíamos acá, entrando nessa pasta que se chama está esta Teams, carpeta custom que viene ya por defecto con el THMS. proyecto, que nosotros podríamos Isso já copiar vem com o o projeto. duplicar, cambiarle el Nós nombre y ya poderíamos tendríamos nuestra copiar ou carpeta duplicar o nome. de temas personalizados Aí já nós para nosotros teríamos empezar a hacer nuestros a cambios. nossa Esta pasta de carpeta temas generalmente va a contener estos personalizados. 5 archivos, E sobre todo isso al principio, geralmente vai salvo que ter querramos esses agregar algo más, 5 donde hay nuevamente la arquivos. carpeta app, la misma que Temos veíamos novamente a antes, mesma pero esta pasta nueva carpeta app. app es la que contiene los E componentes esta é a solamente que que nosotros vamos, contém os queremos personalizar. Es decir, componentes nosotros aquí que dentro nós podríamos vamos colocar personalizar. Então aí nuestro nós header, poderíamos colocar personalizarlo, nosso cambiar header, cabeçalho, nuestra imagen, texto, los personalizá-lo colores, com lo a que nossa queramos cambiar acá, imagem, o texto, o eh, que nós y otros queremos componentes más. Incluso acá dentro colocar lá. podríamos crear nuestros Alguns propios outros componentes nuevos si componentes, queremos hacer poderíamos algo até colocar particular. alguns Dentro de componentes assets, novos se que también quiséssemos colocar existe alguma a coisa nivel particular. general, es decir, Depois, aquí nessa outra también pasta que se existe chama en la parte Assets, más alta del proyecto, es decir, dentro de Source. Esta parte de Assets nosotros vamos a seriam colocar como os nuestros propios ativos, archivos uma que pasta de son útiles ativos, para el assets, tema. Por ejemplo, que acá vamos a colocar aí já nuestros colocamos coisas iconos, que são imágenes, úteis para o tema, tipografías, logos, incluso imagens, lo que tiene que ver con traducciones también va a estar aquí qualquer dentro. coisa que tenha a ver com Luego tenemos la traduções também carpeta de vamos colocar estilos, lá. que es donde Pois tem outra colocamos pasta aqui que é nuestros propios Styles, estilos para estilos, poder editarlos y estilos, onde nós sobreescribir vamos los colocar os estilos arquivos de de estilos, DSpace. Por ejemplo, esto es colocar os que algo nós queramos básico y ver do primario que DSpace, vamos a alguma querer coisa hacer, que es colocar los básica ou colores de la propia primária, institución. que é colocar as Si es que cores da tiene própria colores diferentes o muy instituição, se é que diferentes tem o algumas que cores querramos resaltar, diferentes, este va a ser ou el que lugar nós donde van a estar esos queramos archivos. Y por último ressaltar, vamos a tener dos archivos de módulo más, que destacar. no me voy a centrar en el E léxico depois Teams, vamos ter pero aqui me voy a centrar en el alguns anterior, que es módulos para ese importar Teams, componentes que do es el tema, módulo en que nosotros usamos que para é esse importar Eager los Theme. componentes del tema. Es decir, los componentes que editemos E acá, isso seria os componentes que nós o creemos componentes editemos, nuevos, los vamos que a tener nós, que ou se tem algum componente importar en este novo, módulo. Eso ahora lo vamos vamos a ter ver que un poco importar más en aqui nesse profundidad. módulo. Esto Vamos sería depois en ver general isso lo que es la com estructura del mais proyecto. profundidade. La estructura Essa é a base estrutura do que viene projeto. por defecto, estructura custom que viene por Essa estrutura defecto, si base la que tem duplicamos por y le ganamos el defeito, nombre, se ya nós tenemos nuestra carpeta duplicamos del tema. e ¿Sí? ganhamos no nome, já Entonces, temos ¿cómo a crear una carpeta. carpeta y activar Já el temos a tema? pasta. Como Mejor dicho, podemos ¿cómo crear y activar criar un essa tema? pasta e Creamos ativar una o tema? carpeta Nós nueva criamos dentro de uma Teams pasta o nova duplicamos dentro de custom y Teams renombrar duplicar ou custom y renombrar duplicamos sirve custom, uma para pasta evitar chama errores custom e de tiramos o tipeo nome, o de mudamos o sintaxis nome. a la hora de crear Isso tanto, serve sobre todo porque también hay que para crear muchos archivos mudar nuevos, es mejor muchas veces e copiarla y porque às vezes pegarla, tem de hecho muitos una recomendación arquivos de novos. DSpace y cambiarle el nombre. Então, Tenemos que isso agregar tem uma esta nueva recomendação: carpeta a la utilizar essa e configuración de mudar o nome. AngularJSON, ahora lo vamos Depois a ver qué também es eso. podemos Tenemos que activar este nuevo agregar, tema en adicionar essa config nova pasta na INL. Este configuração em config será el de producción, será el de desarrollo, depende lo angular.jon.sos, que tengamos que configurar y estemos trabajando. que tenhamos Y, que y por configurar último lá tenemos que activar ese e tema ativar esse en novo este tema na módulo, configuração. en este E depois, archivo por último, ativar o novo user tema teams
em esse trabajo. arquivo que é Con Teams, esos 4 pasos nosotros ya tendríamos una carpeta lista para realizar nuestras eager.themes.module.ts que está aqui personalizaciones. na O tela. migrar, porque Isso si é para nosotros nós venimos de fazer as DSpace nossas 6 y ya tenemos personalizações. Se nós estamos em o 5 DSpace o 6 4 ou 5 personalizaciones ou hechas, 4 e tenemos temos que alguma personalização ubicar esas já personalizaciones que ya feita hicimos, localizar esos componentes similares o e esos lugares donde colocar tenemos hechas esas esses lugares personalizaciones, similares footer, onde página temos del a ítem, fórmula del ítem, personalização, etcétera, página do y item, crear esas formulário, o que for, carpetas, e aí esas criar subcarpetas essas dentro de nuestro pastas, tema y essas empezar subpastas a dentro do intentar tema, replicar todas esas dentro do tópico, personalizaciones. Eso es algo que e ver lamentablemente todas as es más personalizações. trabajo, pero es Lamentavelmente, algo que isso é es mais trabalho, imposible hacerlo de otra mas é forma, uma coisa que é yendo impossível de fazê-lo 5, de 4, outra 6 maneira, DSpace hacia adelante de por este 5, cambio de 4, tecnología. 6 De em 7 en diante, adelante, por causa básicamente dessa mudança da con tecnologia. copiar y pegar, De 7 em recuperar nuestra adiante, carpeta de Teams basicamente com copy-paste, com sería copiar, suficiente en la pegar, mayoría de los casos. Lo vamos a ver igual más já adelante seria porque obviamente suficiente. esto Nas outras es coisas, inconveniente también. Entonces, dentro de nuestro Angular JSON, como então, veíamos dentro do acá, nosso nosotros tenemos que hacer angular.json una pequeña que nós configuración tínhamos aí, que es fazemos uma localizar pequena el modificação, arreglo que dice styles, donde tenemos que bastantes é objetos. En mudar general van a venir los primeros o tres, que que está aqui son el nos base styles, themes, em el custom styles. themes y el DSpace Vamos theme. Nosotros acá mudar agregaríamos o themes, custom themes e DSpace theme. nuestro tema nuevo que creamos. E Esto aí es nós simplemente vamos para que mudar um novo funcionen los tema, um novo estilos. tópico ¿Sí? Esto que básicamente criamos. lo que hace es Isso é só crear para mudar este os objeto, estilos do en este caso es la objeto com o mesmo nome. referencia, este Por guión exemplo, aqui siempre a tiene que estar, referência, y básicamente esto lo que esse hace es traço importar theme un sempre tem que archivo estar. E de basicamente o que vamos SCSS fazer é importar um arquivo para, de SC, para SS, que sobrescriba los archivos de estilo del propio DSpace y poder para cambiar que possa colores, etc. mudar os Esto es un paso que estilos, tenemos que as hacer. cores. Funcionaría igual si no lo Isso é hacemos, um pero passo que precisamos perderíamos esta fazer, funcionaria personalización igual que tiene que ver se con não o fazemos, tamaños mas de las fuentes, perderíamos essa tamaños de los personalização títulos, que tem a colores, ver com a fonte, orden de tamanho, columnas, cores, etc. ordem Todo lo que das tenga que ver con colunas, estilo tudo isso. CSS. Luego Tudo en que la tem a ver com os config, estilos. nosotros lo que tenemos que hacer Depois, es, por aqui no defecto viene config, DSpace con vem algunos por otros defeito atributos que no me voy a DSpace, detener mucho acá, pero ahora los quer menciono. dizer, já vem Lo assim que em tendríamos que hacer es DSpace, o comentarlo, e o que este, nós esta precisamos fazer é configuración, o simplemente comentá-lo reemplazar el DSpace por el nombre ou substituir de nuestro tema. En este caso sería la pelo nome referencia, do nosso tópico, o dependiendo seria a tiene que ser el mismo de diferença, la carpeta que creamos, obviamente. Acá es e donde podemos precisaria ser apuntar o hacia los mesmo five da icons, pasta que nós criamos. Aí que es el icono é que onde aparece en nós la ventana de vemos o navegación icon, de nuestro que é DSpace. Muchas veces, o por ahí título que he nós notado que vemos na algunos página repositorios están de personalizados, navegação. pero Estamos se vendo que ve tem claramente el alguns que loguito de estão DSpace usado. Nosotros podemos personalizados, hacer mas acá ainda que está tenemos o un logo loginho más de pequeño que DSpace. Nós podemos mudar isso HTTP, por lá. Se ejemplo, tem y lo podemos algum colgar logo ahí para que no menorzinho, aparezca nós podemos ese colocar aí loguito, ese para icono que não verde apareça o de DSpace. DSpace. Y lo mismo para lo que es Apple E a Touch mesma coisa para o que é Apple y el Touch Manifest, pero bueno, esto no es de extrema e, e o relevancia Manifest, ahora. mas isso não tem Eh, relevância nesse Algo que es momento. posible hacer acá es hacer extensiones, es decir, tener un tema Outra y coisa además tener que otro podemos tema fazer aqui é también que extienda el fazer uma tema extensão. anterior. Tem um tópico e Por ahí fazer hacerlo más tipo uma complejo, no extensão es a muy esse común que tema, a alguien esse lo quiera hacer, tópico. pero se puede hacer, es decir, tener E un tem algumas tema coisas que base não é muito comum, nuestro propio y tener otro mas tema que lo pode-se fazer. use a ese tema, pero con cambios distintos. Por si Uma necesitamos extensão tener onde temas utilize como base o diferentes primeiro para tópico, mas que distintos possa ser usuarios o alguna diferente, configuración por especial exemplo, para diferentes en otros documentos, es usuários, algo que se alguma puede hacer acá. configuração Por supuesto, especial. en profundidad, documentación sobre Depois qué pode-se podemos hacer ver com mais acá está en profundidade la o que documentación oficial pode-se de fazer DSpace, aqui. Tem a pero documentação básicamente con esto oficial do sería suficiente DSpace, para nosotros mas para com isso já dá tener nuestro propio para tema y activarlo. ter o nosso próprio Y tópico. por último tenemos un archivo que es el que E por mencioné último, un temos par de veces aqui antes, temos que um es este arquivo Azure Teams, que mencionamos en um pouquinho donde antes de também, base, que é essa cuando configuração nosotros em instalamos Teams, DSpace por primera vez, Themes. se ve básicamente así, en donde Basicamente tenemos se dos vê assim, importaciones, el que tema de tem duas DSpace y el tema importações, custom, que son los que vienen por defecto, o tema en de el que va a estar DSpace e o siendo tema importado justo. uno solo. Probablemente, si mal no recuerdo, al principio viene el de DSpace Se eu não y el estou de custom viene equivocado, o primeiro comentado. Lo que seria nosotros o hacemos acá, como DSpace e decía, esto es una depois o especie de outro switch. Podemos descomentar documentado. Tem um uno tipo de y comentar el troca, otro podemos para cambiar entre uno y el descomentar otro. um e depois Si colocar o creáramos nuestro outro. propio tema en lugar
de usar el Se custom nós y criássemos o nosso editarlo, próprio sería en este mismo tópico, lugar, poderíamos importarlo, editá-lo acá aí recibo nesse la lugar, referencia de JetBrains importá-lo, Module aí seria a referência y comentar los do otros dos. ¿Sí? De Teams esta forma quedaría e a la derecha, comentar lo os podemos outros ver dois. cómo E aí quedaría los ficaria imports. na Tendríamos direita dos como comandados y el ficaria os nuestro. Ahí imports, os dije, esto importes. tiene que estar para poder Isso precisa decirle estar a la base de para unidad que sea poder este el tema que tiene falar, que utilizar. tipo, esse Fíjense é que o en los imports de tópico arriba todos se que llaman você igual precisa porque usan utilizar. esta configuración No, como você vê aí, para todos irse se falam igual reemplazando en porque lo que eles es utilizam necesario, esse simplemente que nosotros los tópico para renombramos ir só con la reemplazando, referencia de substituindo JetBrains para saber o que que estamos está hablando de lá, mas nós de precisaríamos nuestro propio mudar tema. para saber que estamos falando do Entonces, nosso próprio vuelvo tópico. hacia atrás. Con estos 4 puntos ya tendríamos nuestro tema activo, E listo com para esses customizar pontos o aqui, personalizar. a pasta, Entonces, a personalização, eh, personalizar como componentes. personalizar algum Una vez que componente. tenemos esto, lo que nosotros queremos hacer, supongamos, es Nós customizar o temos personalizar aqui alguma nuestro coisa que queremos header, fazer, porque queremos colocar o la porque nós sección de home news, queremos porque colocar aqui a no queremos tener seção ahí do la Home información News, de Display, sino nuestras propias noticias, o porque nosotros ya teníamos hecho una ou porque personalización temos en alguma Displays coisa 5 o de 6 y nossas queremos replicarlo acá. notícias, Lo ou importante do acá, por ahí lo 5, más do de Space 56 difícil, que con algunas queremos componentes es fácil, porque es replicar aqui, medio un duplicar poco aqui. obvio el nombre del tema, el Tem nombre del algum, é componente, bastante perdón. óbvio o nome do Tenemos que componente. localizar la carpeta del componente. Basicamente, precisamos La carpeta de identificar a header pasta do probablemente se componente. llame header, la del footer se llame footer, pero hay algunos Possivelmente se componentes chama que header, es que é um difícil cabeçalho, ou saber footer, cuál es, porque o tipo tenemos que de a localizar partir esa de carpeta embaixo, o para poder rodapé. copiarla y pegarla en nuestro propio tema. Lo ideal E é acá, cuando se ve importante esto, es copiar isso abrir un para inspector tê-lo dentro del no nosso navegador e tema. intentar navegar E depois aqui en el mismo inspector precisamos hasta navegar localizar el no mesmo nombre inspetor até del poder componente y luego ir a buscar a la carpeta. situar, En general, para localizar la o mayoría nome e de las depois ir personalizaciones lá básicas no es tan procurá-lo difícil porque na los nombres pasta. son bastante declarativos. Header, Depois, com o footer, outro não é tão difícil navbar, porque é bastante item, declarativo, diz etc. header, footer, Pero bueno, como en item, el caso de no ser obvio, seria está essa bueno usar cabeçalho, el inspector rodapé, para algum eso. item. Entonces lo que tenemos que hacer es Aí copiar é la só carpeta necessário del componente a nuestro só tema ver. Mas o que personalizado precisamos fazer desde então é custom, basicamente si es copiar a posible, pasta porque do ya componente ao nosso tópico ciertas, personalizado. para quien por ahí no está tan familiarizado con Angular, Quem ciertos não está puntos de tão sintaxis familiarizado com son Angular, distintos del tem componente alguns cuando está pontos en que é custom o cuando diferente está en la carpeta do core componente del quando está proyecto, no en la custom base, ou quando digamos. está na pasta oficial do Entonces, projeto. para no liarnos con eso, lo ideal es copiarla desde Então, custom. para não Obviamente, si nosotros ter que ya lidar com isso, habíamos copiado la carpeta custom y la renombramos, nós ya los poderíamos componentes los vamos a tener simplesmente todos ahí. criar uma Entonces, en ese nova caso, simplemente pasta es ou localizarlo. renombrar Lo que tendríamos que hacer es pasta do declarar el custom. componente en E o que el nós Edgar precisamos Team fazer é Module de declarar o nuestro tema, componente no em en Edgar este. Team ¿Sí? Recuerden Module, que no el nombre del nosso, archivo es el não mismo, nesse pero este es aqui. el que usamos para O los nome do temas arquivo é o mesmo, mas y esse é el o que que está nós dentro de la utilizamos para carpeta de os nuestro tema es el que usamos temários, para para os los tópicos. componentes. Ahora lo vamos a ver E depois está o que está mejor así se dentro do entiende. nossa pasta é o que Y nós luego tendríamos que utilizamos para o modificar la componente. Depois importación vamos del verlo, HTML, del por CSS, se tem alguma etcétera. Lo que dúvida. se quiera personalizar. ¿Por qué? Depois vamos Porque dentro de precisar nuestro modificar a componente importação do existen HTML e o mínimamente tres CSS, archivos: un archivo que se quer HTML, un archivo personalizar, CSS y un archivo TypeScript. um arquivo Si nosotros queremos hacer modificaciones HTML, solo en el outro HTML, no CSS ou necesitaríamos outro modificar ponto la TS. importação del CSS y viceversa. No haría Se falta. não, Ahora lo vamos a ver con un já temos ejemplo, o do con algunas ponto imágenes TS, não para que ia se ser entienda necessário mejor. mudar os outros dois, já Acá vamos tenemos un ver isso ejemplo. com as La imagens. carpeta E homepage temos dentro tiene algumas una subcarpeta que se a llama colocar Home aqui, News, temos a que es la pasta carpeta en la que do nosotros homepage do vemos início, cuando entramos a DSpace por e é a que encima del nós banner, vemos quando entramos la em información, las DSpace, por em cima noticias, do banner, etcétera. a Dentro de esa informação, as carpeta Home News notícias. hay tres Essa do Home componentes y News tres tem três archivos, componentes, que es três el arquivos, TypeScript, el que é o SCSS y el TimeScript, HTML. o Como TS, decíamos, né? Depois o nosotros podremos quizás usar SCSS solo uno e o o el otro. Por ejemplo, si nosotros HTML. queremos solamente Nós cambiar lo que poderíamos dice utilizar um esa só Home News, e nós usaríamos el poderíamos mudar o HTML que se y diz el aí no Home News. SCSS no lo tocaríamos porque nosotros no queremos E cambiar los estilos, no queremos personalizar no, nada, simplemente aí queremos no escribir caso, nuestras o propias noticias o escribir SCSS nós otro não texto. mudaríamos O porque não si íamos queremos querer mudar a eliminarla imagem. directamente, Ou podemos se dejar estos, quiséssemos até usar estos eliminá-lo, archivos pero vacíos poderíamos y no aparecería nada usar ahí. esses arquivos vazios e não apareceria nada. Em,
puede que en esta misma subcarpeta Pode ser queramos que nesta usar archivos de testeo, subcarpeta aqui de test, un possamos poco ter más alguns avanzados, arquivos para pero fazer si el teste, componente que vamos a utilizar o a provas, editar es un componente muy, e se muy tem algum complejo, que tiene componente que nós alguna lógica queramos compleja que editar, que tem vamos a alguma implementar, lógica acá también complexa que podemos agregar nós archivos de test. queremos compreender, nós também Em, poderíamos colocar aí bueno, y nada más alguns sobre esto. Acá arquivos de como, prova. como pueden ver, en el Aqui, árbol, como acá a la nós izquierda tenemos podemos la ver, referencia, dentro tenemos tem la a carpeta app, como referência. Dentro mencionaba, y da acá hay varios referência tem o componentes. app. Header, Depois header tem nav, aqui wrapper, adentro vários. homepage, item page y Tem filters. o Esos son los header, componentes por ahí cabeçalho. comunes que queremos hacer una Depois primera os outros personalización. que está para Y ver al aqui, final, si que pueden nós ver, hay podemos fazer dos uma edged in personalização. module. Como pueden ver, E el que está bem más no abajo de final tem todo, aqui el último, o es el que Eager corresponde Theme Module. a E aí o todos los último temas, é es o en el que que hacemos corresponde switch entre todos sus esses temas, y el temas, que está onde dentro nós fazemos o del switch tema en dentre sí mismo, esses la referencia temas. es el que usamos para E o que está declarar estos dentro componentes, é que essa ahora lo vamos a referência ver. que nós utilizamos Em, para utilizar esse si componente. alguna carpeta aquí tiene Se temos aqui subcarpetas y alguma la pasta personalización que que tem nosotros uma queremos hacer está en subpasta e alguna a de nossa esas subcarpetas, personalização no hace está falta que hagamos dentro nada en de las uma dessas carpetas anteriores. De hecho, podemos subpasta, tenerlos não é vacíos. Por necessário ejemplo, fazer nada homepage es una na pasta carpeta que anterior. tiene Até también sus poderia propios estar vazia. archivos, Por exemplo, aqui no HTML, etcétera, pero homepage no los tem tenemos os seus acá próprios porque no arquivos, los vamos a utilizar. Nosotros simplemente mas queremos ir não temos directamente a Home não, News não temos isso y lá editar ahí, porque não personalizar ahí. vamos Siempre los utilizá-lo. nombres de las carpetas igual tienen que Só tener el mismo editaríamos onde nombre que dice tiene Home el News. proyecto y el orden de la ramificación, As digamos, del pastas ia ter árbol o de mesmo, carpetas, ia precisar ter o subcarpetas, mesmo tienen que nome, o nome mantenerse que siempre. tem o No, no, projeto no e depois podríamos a crear outra acá en que se APP mantém sempre. Não directamente la poderíamos carpeta Home nós News. criar Si la carpeta no Home app News está dentro de diretamente o Homepage, Home News, porque deberíamos se Home News construirlo está así. Esto dentro es de importante porque Homepage, eso es deveríamos un error construí-lo assim. Isso é bastante importante porque común o que puede suceder. é um erro bastante comum. Entonces, si nosotros entramos, quiero mostrar un segundo, Então, se esto nós es entrarmos que aqui tenemos num acá segundo, adentro, eu vou es el mostrar o archivo que type, está aqui ¿sí? adentro. El último, Temos o el que dice arquivo, .ts. Aquí dentro es donde o nosotros, TS, que é esse último es aqui, donde está la e nós lógica del entramos, componente. e onde é a lógica do Servicios, componente. consumo de servicios, Algum APIs, serviço, todo el consumo manejo de de serviço, toda la programación que ah, queramos hacer. tudo que está Si nosotros dentro no tenemos dessa, que hacer cambios acá, escrito lo dentro vamos a dessa mantener. programação. Esto Se queda não queremos vacío, fazer mudança, ¿sí? Queda el simplesmente export y isso queda fica vacío vazio. porque estamos Fica aí usando la o que ya export, a viene por defecto exportação, y no necesitamos e cambiar fica nada. vazio, porque aí Lo já único que estamos nosotros, utilizando para lo único que lo vamos a a usar que este fica archivo es para como padrão, decirle o que já al está lá. componente usa E el HTML que está se eu acá, quisesse mudar, este, aí é onde eu digo o para usa o programa, el que tipo, está en Dispace, el que viene utiliza de arriba, o que está ¿sí? no Como pueden ver acá, HTML debajo del ou selector, hay utiliza o que já dos está nombres, style y nessa template. pasta. Uno está Então, haciendo tem dois, uso del HTML o que que está está dentro aí de la como misma modelo. carpeta, eso lo pueden ver É esse que por está el nombre de aqui. path, y el de Vocês podem arriba, que tiene muchos ver puntos, que barra, está usando tem, el tem em archivo de cima que estilos tem muitos que trae por defecto Dispace, pontos, porque barra. nosotros Isso no está queremos hacer ningún utilizando o que cambio de vem estilos acá. por Sí, defeito, lo por único que queremos hacer padrão, es un o cambio en el DSpace. HTML. Si Então, nosotros aí quisiésemos nós hacer cambios quiséssemos en los fazer uma dos que mudança, tendrían nombres seria no parecidos, es outro, no decir, acá quería poner HTML. punto barra Quiséssemos porque fazer uma están dentro de la mudança misma entre os carpeta. dois, aí já seria diferente, Y si seria nos nosotros dois. quisiésemos mantener el HTML E se del nós CSS también, quiséssemos pero queremos manter hacer o solo cambios HTML, mas en nuestra também configuración, nuestra esse programación de TypeScript acá, CSS também, haríamos cambios aquí dentro de este íamos objeto al final. fazer uma mudança aqui dentro desse Algo muy último, aqui no importante final. que acá hay una parte Uma coisa de importante sintaxis é que tem uma clave, parte aqui porque de también suele ser un error común sintaxe que clara, puede pasar, es que nosotros o tenemos dos sintaxe. componentes Home News E aqui nós composed temos que se dois llaman igual. componentes Uno de es el del Home tema nuestro News que se chama y igual. otro es el É de o nosso tópico el de Dispace original, digamos. Entonces, e o outro é o do nosotros lo que le DSpace está diciendo original. acá es Então, que nós o que nuestro estamos componente Home News dizendo para se ele aqui é extienda del o nosso componente componente de Home Home News News original. seja uma Pero como extensão do tienen el Home mismo News nombre, original. Mas como cuando se tem o mesmo extiende, nome, le cambia el quando nombre se por Base extende, Component. ¿Sí? Como pueden ver al final. Esto muda es o nome importante por porque a veces Base cuando nosotros Component. creamos un componente Isso é importante porque às vezes quando nós que criamos vamos a um utilizar, pero no lo componente copiamos que y lo vamos pegamos utilizar, de mas base não de copiamos Base e Component, pegamos sino que lo com a traemos base de desde base arriba component, de la source senão o lo que creamos nós manualmente. trazemos de em cima. Si esto no está, es probable que no funcione. Se isso Entonces, não está, é possível que não vai simplemente funcionar. lo crearon porque puede ser un error. Simplesmente Entonces, foi criado porque nada, queda pode ser acá que tenha algum erro. por si ocurre este error, esto es una posible solución. Fica aí por se Generalmente
acontecia un algum componente erro, aí de já ficaria a DSpace solução. se extiende de otro E componente, geralmente o del mismo componente do componente para el otro DSpace se sistema. extende na hora de utilizar os Bien. tópicos. Luego, dentro del componente del Depois, archivo dentro este do HRTeams componente desse module, que arquivo, como decíamos no es el mismo HRTeams que Module, que não é o mesmo, este que tenemos acá, se ve más o que menos así. esse outro aqui, Como pueden ver seria acá, mais ou en la menos assim. constante declaraciones, Como que vocês es la podem delta, ver nas están todos los componentes declarações, declarados que tem nosotros todos os vamos a componentes aqui personalizar. declarados que No tienen nós que estar vamos todos personalizar. necesariamente. Puede que Não nosotros precisam tengamos estar todos componentes aquí necessariamente. dentro Pode ser que que no tenha vayamos componentes aqui a adentro personalizar todavía, que sobre todo nós não porque vamos personalizar ainda, nos copiamos y nos pegamos la carpeta custom que suele traer casi la mayoría. especialmente Si no porque los muitas vezes nós eliminamos, pegamos a no pasta necesitamos inteira e aí já declararlos vem a hasta que no los maioria. vayamos a Agora, se nós não personalizar. vamos Que puede que nosotros eliminá-los, querramos pode ser que não personalizar, seja por ejemplo, necessário Home News Component, declará-los. Quando nós vamos ahí es personalizar, por cuando lo exemplo, declaramos esse acá. Home News Component, Como é pueden aí ver, onde, quando a la vamos derecha, en la mencionar imagen más eles aqui. pequeñita, están todas las Depois, aqui na importaciones direita, de los distintos tem componentes que todas se as están declarando importações acá. dos Home diferentes News, componentes Number que estão sendo Component, declarados lá. Publication Component, etc. Cuando Uh, querramos Publications importar, esto es Component, otro Navbar error Component, que todos suele esses que estão lá. suceder y es común. Cuando Outro queramos erro importar uno que, de estos que componentes, acontecia vamos a tener normal é dos que quando nós opciones. vamos O importar os nossos importamos el componentes, vamos ter nuestro, el duas del tema, opções. o Importar importamos o el original, nosso por así tópico, decirlo. Y esto nos ou vamos o a dar cuenta por el original, por path. dizê-lo de alguma maneira. Como estos arrancan con E .barra, esse sabemos que están dentro de nuestra misma aqui carpeta. já sabemos que Pero está puede que dentro da nossa estemos pasta porque é importando ponto el barra. original, entonces no veamos Mas los quando paths. nós Esto importamos o lo digo por lo original, mismo, porque aí não son vemos errores isso. que parecen Porque são tontos, por así erros, decirlo, pero parecem tontos, pueden pasar. mas acontecem. Bien, aquí no tendríamos que hacer más nada, simplemente Bem, declarar aqui los componentes que realmente não personalizamos precisamos fazer y mais ya nada, está. só declarar os componentes que precisamos de Hasta já. acá lo que es personalizar un componente. Aqui o que Espero que se temos como entienda, espero para que se entienda personalizar componente, que esta es acho la que é parte de importante entender configuración, por así decirlo. essa parte Después, de lo que querramos configuração, hacer, lo vamos a depois o que hacer aquí vamos dentro. querer Si fazer, nosotros, vamos después hay fazê-lo es aqui cuestión de abrir adentro. Home News Se y é cambiar para lo que abrir o querramos Home cambiar. Eso ya News es e estar mudar o familiarizado que con queremos mudar, HTML y cambiar lo que querramos vai estar cambiar. Lo mismo familiarizado con com el archivo HTML. de A estilos. mesma coisa Si com o nosotros queremos arquivo hacer em cambios estilos. Se de nós queremos fazer completos, mudanças este archivo lo dejaríamos vacío y haríamos completos, nuestros aí propios esse cambios. arquivo Si vai nosotros estar queremos simplemente cambiar completos. dos o tres cosas que ya Se nós tiene por queremos mudar defecto dois a DSpace, três coisas que o já queremos el tem código del como defeito o HTML de este DSpace, mismo aí nós componente, del original, copiaríamos lo o pegaríamos código acá do y haríamos algunos HTML cambios. e mudaríamos La só versión o que quiséssemos. incorrecta de esto sería ir a A hacer versão directamente los incorreta, cambios en el Home isso News já ia ser de Display. diretamente nas Entonces, mudanças no todo este Home proceso News es e para poder hacer DSpace. los cambios aquí Todas y no essas en el mudanças componente é para fazer original, a que es mudança lo que no se recomienda. aqui e não no componente original, que não é recomendado. Crear un componente Depois es temos um básicamente lo componente mismo. La única que diferencia es que basicamente este é a mesma coisa. componente que estamos creando de A cero diferença aquí é que no esse se está componente que estamos criando extendiendo de de ningún otro zero componente de DSpace não porque no está existe. sendo Esto es un estendido de componente nenhum nuevo que outro nosotros componente de queremos DSpace crear porque não porque queremos existe. colocar, Aqui nós no sé, un botón en queremos algún colocar lado que haga um algo botão em que no algum existe en lugar DSpace. Nosotros queremos e não crearlo acá. existe, então aí nós Para vamos querer crearlo, simplemente criar. lo mismo. Creamos una carpeta Para nueva criar, con a nuestro mesma coisa, tema. criamos Como uma teníamos pasta Home nova, News, ahora creamos, no nosso sé, mi tópico, o botón. temário específico, Tiene que tener dentro los archivos necesarios de e type, dentro HTML y vamos estilos. precisar Este os componente lo arquivos tenemos que declarar, necessários, igual que los otros componentes aquí. como vamos precisar Y declarar, luego como os outros importarlo componentes, como en aqui, cualquier e otro depois componente que lo queramos importá-lo usar. Como em esto, a qualquer outro partir componente que de queramos, DispaceOcho, onde queramos que son los utilizá-lo. componentes standalone, esto es muy sencillo. Esse Básicamente, aquí abajo standalone, tenemos quer dizer que está sozinho. dos ejemplos de archivos Temos TypeScript dois exemplos de de arquivos, o módulos de TimeScript, componentes que no son este que estamos creando, sino de que cualquier otro módulos, componente. En que este caso não é creo o que es que el nós navbar estamos bar. Nosotros en la parte de imports, precisando, acá importaríamos nuestro componente porque nuevo, que aqui es no ese botón. import Y así básicamente con eso lo estamos usando. Esto colocar es o que muy nós simple a partir de queríamos. Angular 8, É bem simples. perdón, de DSpace 8. En No DSpace 7 es DSpace distinto, 8, lo vamos a ver al no final DSpace porque 7 todavía é usaba diferente, lo que son vamos los ver aqui módulos, no final, porque ainda que era se otra forma de hacer utilizava o Angular que en são os Angular 14. módulos. Pero bueno, E bom, cierro la parte de crear vou componentes fechar aqui. nuevos
no tiene mucha más O que tem dificultad alguns que la de componentes tener novos un não tem maior componente que ya dificuldade existe. Lo único distinto que tiene es do que que no mudar um alcanza como componente crearlo, que já editarlo, sino existe. que O tenemos que que tem usarlo en algún diferente lado, é nada que não é más. Para usarlo en suficiente algún lado criá-lo, es, como es un editá-lo, standalone, es cuestión de senão que importarlo precisamos colocar em en algum otro lugar. Como componente. está aqui o Sí, standalone, precisamos criá-lo em outro componente. no mucho más que eso. Servicios y peticiones HTTP, Ahm, similar. Alguns Si serviços e nosotros tuviésemos que petições usar no HTTP. una librería no, Se pero si nós nosotros tuviésemos que hacer precisássemos uso de un utilizar servicio o de una alguma API coisa, externa alguma porque solicitação de API estadísticas externa o no sé, pela algo que queramos estatística agregar a ou nuestro repositorio alguma que coisa no que nos nós venga por defecto con DSpace queramos adicionar, y nosotros queramos manejar la agregar lógica no dentro de nosso nuestro tema arquivo e para nós no quiséssemos usar, no tocar utilizar la a carpeta lógica dentro do nosso original para no correr riesgos cuando temário, haya nosso actualizaciones. tópico, para não utilizar Básicamente a es original similar. e La única depois não diferencia es perdê-lo que nas nosotros tenemos que atualizações. tener dentro de app, así como É igual, teníamos só que íamos precisar ter dentro do app dentro de nuestra carpeta app los componentes, a estilos, pasta app, etcétera, crear os una carpeta que se llame componentes, os core estilos, criar y uma dentro de pasta una que carpeta chama que se llame core, data. core, e depois outra que No se es necesario chama hacerlo así realmente, es data. una forma de seguir como Não é lo hace necessário DSpace, fazê-lo pero assim. la carpeta no, É en uma este caso maneira no para necesita seguir llamarse como core ni necesita llamarse faz data. o Es DSpace, lo recomendable, es una buena práctica, mas pero no es o que é recomendado é necesariamente fazer necesario uma boa conocer los prática componentes que se deben llamar igual e para que não é esto funcione. necessariamente Pero necessário bueno, esto es una buena utilizar forma o de serviço organizar dos mesmos nuestros componentes. archivos que Isso é son uma boa maneira de .service utilizar nossos para armar nuestra arquivos, que lógica de são un servicio, consumir una API, una API service externa o lo que sea y com colocarla ahí. uma app externa ou o que Creo que for esto e no puse ningún colocá-lo ejemplo, ali. pero básicamente, Eu ia colocar um porque es algo exemplo, mas menos pronto. común, aquí dentro de Basicamente é app, um pouco donde menos tenemos todos comum, los componentes, crearíamos mas esta pronto, carpeta digamos, está core dentro aqui de no data app, y aí nuestros nós archivos criaríamos de uma sustitución. pasta Realmente core no puse ningún e em ejemplo cima porque data. esto Não va a variar un colocamos poco dependiendo exemplo de lo que yo porque isso quiera vai hacer. variar um pouco Con de lo que hay que acordo com o quedarse que acá se es quer que fazer. esto hay que seguir, esta lógica sí hay que E seguirla manejando dentro de essa nuestro lógica tema. é No hay que importante que nós manejarla possamos por manejá-la fuera dentro de do nuestro tema, porque tópico, a la hora de si não se por actualiza fora. o actualizamos DSpace, perderíamos estos Íamos precisar componentes. O que isso no esteja perderíamos, sino que dentro tendríamos errores da nossa pasta. de conflicto en la E se nós actualización y tendríamos que tivéssemos estar alguns revisando erros manualmente, de comparando el configuração e proyecto nuevo de DSpace, revisar o el 9, por ejemplo, versus el e nuestro, el 8, que comparar o tiene cambios distintos projeto y sería mucho más do engorroso la 7, como por actualización. exemplo o 8 ou 9, que tem outras Eh, coisas diferentes, aí ia ser mais Nuestro complicado. servicio lo podemos consumir luego O dentro de nosso nuestros serviço nós componentes podemos que consumi-lo tenemos dentro de dentro nuestro do nosso tema. componente, Sí, esto dentro do que repito, está podemos también no tema. consumirlo dentro de los componentes de DSpace, Podemos pero lo também ideal es dentro de consumi-lo nuestro dentro propio tema, dos siempre componentes do manteniendo un DSpace service. Personalizar estilos, para personalizar un poco rápido, estilos. no sé cómo voy de tiempo, si voy Eu sei como estou de tempo. muy, muy lento. No te Estou preocupes, indo Juan. muito lento? Tenemos tiempo, no te Bien, apures. perfecto. Estamos bem. Esto es bastante útil y común, que es personalizar los Isto bem estilos, útil, porque quizás lo primero que queramos hacer personalizar es estilos, porque diferenciar possivelmente o que nuestro queremos fazer repositorio é isso, de otros, fazer uma diferenciação da principalmente nossa por los colores página, o los estilos repositório o el de branding, outros, por así decirlo, de la especialmente institución, ya o sea branding logos, da los instituição, colores de las o tipografías, logos, si usamos as verdes, letras, amarillos, azules, etc. se Entonces, es utilizamos bastante sencillo, es mucho más sencillo que verde, la parte azul, o que for, de viemos los criar a nossa componentes, marca, si né? É bien bem simples no tiene aqui no tampoco mucha componente. complejidad, pero es bastante por ahí paso Pode a ser que não é paso muito y complexo, probando que no mas se rompa se nada. precisamos ir Eh, passo a passo, lo que tenemos que hacer es tendo localizar la certeza carpeta que nada styles o é estilos que quebrado. está dentro de nuestro tema. E temos Eso es lo aqui o que primero, eso está ya os lo hemos visto estilos, hacia atrás, está que dentro do teníamos ahí el app, tópico. Íamos ter estilos, aqui um app, assets, etc. Dentro de la carpeta estilos, si estilos, nosotros copiamos y pegamos e custom y se lo nós colocamos renombramos, dentro dos dentro vamos a estilos tener e colocamos dentro, ya ahí creados estos tres aí já archivos. vai ter Va a haber un criado cuarto, esses pero outros no importa arquivos. Vai porque ter ese um no lo tenemos que quarto, tocar, es el mas archivo que esse nem importa, importa básicamente que estos não tres archivos, tocamos. en donde vamos a tener uno de SAS, uno de CSS y E un aí archivo vamos global. precisar um de SAS, Acá um básicamente de CSS están e los estilos de outro de Bootstrap que usa SCSS. DSpace, que Isso nosotros que podemos utiliza editar. Están uma las de variables o procura las que clases, mejor utiliza. dicho, O que DSpace tem algumas usa classes propias aqui DSpace, que también las que podemos são editar y próprias do podemos crear DSpace nuestras que nós propias variables. podemos editar.
E também criar as nossas próprias variáveis. Dentro del global están las variables que no son E ninguna de las dentro otras dos, que disso son más temos bien algumas perdón, variáveis, clases globales que querramos editar. No variáveis não, sé, si classes queremos que todas nuestras globais, etiquetas uma H2 classe global. tengan un Se tamaño queremos que toda a específico o nossa si pasta de algunas reglas H2 globales que tenha queremos um tamanho establecer de estilos específico, para nuestro algumas regras repositorio. globais que nós Y a nivel queremos local, tenemos definir el archivo de para o estilos que está dentro de depositório. la Depois carpeta temos propia del aqui componente, esto ya lo os vimos, que es estilos. básicamente este Está archivo. dentro do componente que já Si nosotros tenemos vimos, que que é cambiar esse algo aqui. sobre Se este nós propio precisamos componente, mudar alguma no sobre coisa el nesse proyecto componente, en su totalidad, sino não no projeto específicamente totalmente, si el mas botón de especificamente home com esse queremos que sea aqui. distinto de los Se o demás, botão de este es el home use archivo que queremos que deberíamos seja editar igual porque aos es el de outros, este esse é o que protocolo, vamos tiene su precisar propio archivo. editar. ¿Sí? Tem seu próprio arquivo. Apruebo, simple, pero vale ahí aclaración también por É las dudas. simples, mas é bom, Entonces, voy uno por uno. importante ter Primero, essa informação. en el primer Um archivo, por en el um. de No SAS, primeiro arquivo, o de nosotros tenemos SAS, acá las variables de Bootstrap. Por nós temos ejemplo, las aqui más a comunes. variável de Primary, Bootstrap, que é o mais comum. secondary, success, info, O warning, primary, etc. Estos secondary, son los success, colores por info, defecto que warning, trae danger, el etc. E proyecto aí vem DSpace. as Con cores que nosotros são cambiar trazidos, primary aquí que já por traz, para el nós color mudar azul, aqui e todo que lo que seja a use esta cor que clase, que en nós general suelen ser queramos. los botones, entre otras Então, cosas, podemos cambiarían a só ese color. colocar Entonces, aqui si nosotros queremos que nuestro repositorio, tudo los que botones utilize isso mudaria submit, para essa cor. delete o los botones Então, que por sean, queríamos que exemplo, sean todos de un sample, color, delete, los o que cambiamos acá seja y de voilà, uma listo, cor. todo cambiado dentro del proyecto. Então, Entonces, mudamos aqui. acá dentro de este Tudo archivo ya hay mudado más dentro do cosas, no solo projeto. esto. Puse E tem una mais captura de esto coisas. porque es por ahí lo más Coloquei principal. aqui uma Si nosotros pantalhaço hacemos los disso, cambios porque é o acá, principal, de digamos, mas estilo, se ya nós podemos fazemos a tener todo mudança aqui, la paleta de colores distinta a nuestro repositorio podemos ter as cores bastante rápido. diferentes. Hay otras variables, como dice acá, otras variables de Bootstrap existentes en este archivo que Tem serían algumas como, variáveis aqui do como Bootstrap variables que tienen que que já ver existem con nesse arquivos que é los possível escrever em márgenes, los cima. paddings. Siempre Alguns tener en cuenta que estas margens, variables se parings, suelen usar tendo em conta que essas eh, variáveis podem en ser muchos utilizadas componentes. Entonces, si em nosotros muitos hacemos un cambio de márgenes componentes, acá, e se va a se nós cambiar fazemos en todos. Es uma como, mudança este de archivo es como que tiene la imagens, vai estructura mudar em general, por tudo. eso es útil Essa para é a hacer ideia de estos cambios estrutura de geral, por darle un isso é look and feel útil distinto poder o que sea propio fazê-lo de ou que alineado con seja todo específico lo com que tiene esse que ver con este proyecto. alinhado. En el otro, en el de CSS, están las variables de DSpace. Todas arrancan, siempre comienzan E con aqui nessa outra tem dos lemas sim, as DC palavras de de DSpace, DSpace. todas comecem Eh, com por ejemplo, acá dois existe una traços, variable que se depois llama banner DSpace. text background, bla, bla, Por bla, que exemplo, está aqui siendo existe uma utilizado variável que é probablemente banner text background, que é sendo en utilizada el texto, en el possivelmente background del texto de algún no, banner. Otra parte complicada no acá es también texto de entender, banner. localizar dónde se están usando estas variables para ver qué estoy Então, cambiando. pode ser Eso es difícil ou é jugar un poco con importante el ver inspector aonde que é ir isso haciendo utilizado pruebas para para ver saber o que eu estou si mudando. nuestro Aí já a number, pessoa ia nuestra precisar barra de fazer navegación es de un provas color para ver gris se en assim DSpace, si la queremos funcionaria, azul, se a nossa cor, tendríamos que localizar ahm, qué variable está ou se, usando por exemplo, alguma coisa é DSpace azul, para aí eu esa precisar barra de ver qual navegación. que é a variável Localizarla, que o DSpace está utilizando para listarla acá si es que no essa está o si está, y navegação. cambiarle el color nuestro, el que querramos E cambiar. aí Esa es por mudar ahí la o parte más nome, difícil, desculpa, a no cor. tanto en componentes Essa sencillos y não é tão comunes, pero difícil sí para en los clásicos, por componentes así decirlo, sino en simples, componentes por ahí mas más sim profundos dentro del proyecto, más rebuscados. alguns Acá también podemos componentes agregar las mais nuestras propias específicos do projeto. que querramos utilizar en Nós varios podemos componentes. adicionar lá Si la vamos a também usar en un nossas solo próprias componente, la creamos en variáveis. nuestro archivo propio del componente. Si la listamos aquí es Se porque la vamos a nós usar en varios podemos componentes. colocar na nossa pasta específica, ou se colocamos Siempre aqui una porque queremos recomendación de DSpace em es evitar vários utilizar dos guiones componentes. DS Sempre o é dos guiones DS recomendável si es una variable nuestra. utilizar Es aí decir, si bien traço, todas traço empiezan con DS. DS, las de DSpace, si nosotros vamos a crear E una, aí, no empecemos con se DS nós. o BS para evitar E se nós posibles vamos conflictos criar uma, en algunas não actualizaciones o utilizemos o que este esté en mesmo otro lado y no traço, nos estemos traço dando cuenta. DS para poder Entonces, diferenciar. variables de Bootstrap o Algumas clases, variáveis reglas, de colores, Bootstrap, etcétera, de Bootstrap, y estas son las de classes DSpace, estos dos archivos.
Tá tudo Y aqui, depois último, temos o globales. Si movemos G-Space acá, e o básicamente último, acá o hay algunas global. reglas globales, como por ejemplo que todas las etiquetas Tem algumas H4 que regras tienen la clase globais, H4 tengan algumas un classes font que tem, size por de exemplo, 1.1. Esto es por si nosotros queremos establecer reglas H4, todos têm aqui, por a lo largo de exemplo, todo el o proyecto, todo el tamanho da repositorio, letra. para distintos Isso é por componentes. se nós Esto es una queremos personalización por ahí estabelecer más regras específica, pero para todo o que es componente, bastante probable que la usemos. De mas é hecho, bem provável que, que nós algo importante utilizássemos que dice isso. acá, Uma si coisa no podemos importante que se sobreescribir disse algo en aqui, Bootstrap se desde nós aquí, podemos nosotros podemos, escrever, lo que decía esa sobrescrever clase, por alguma ejemplo, coisa em Helium 3 es Bootstrap una clase que aqui, usa Bootstrap. onde nós Nosotros podríamos não cambiarla. possamos En lugar de substituir, ser, creo que P3 então sería quizás íamos procurá-lo. un Por padding exemplo, eu de acho que 1, un poderia rango, ser algo um así, cambiarlo a padding de 0,5. Agregar siempre el important poderíamos para poder mudar de decir que esto es más 0,5, importante que las de Bootstrap. depois colocar uma coisinha También, aqui que quizás diz no es tan important, común al principio, pero puede de que importante, algo para nos que mostre esté que isso é mais generando importante. este Pode ser que problema y alguma que en coisa lugar esteja de nos renunciar a gerando eso y esse decir, bueno, problema, e em vez de seguirá así, no pasa renunciar a nada, es isso, saber que tenemos esta poderíamos pensar, bom, o que posibilidad. se vê De todas formas, assim, lo pronto, más temos rápido y essa sencillo en general, la possibilidade. recomendación de Mais DSpace es usar rápido e estos dos archivos simples para las no personalizaciones. GSpace Esto é más utilizar común que lo esses usemos. dois arquivos, isso é menos comum que se Bien, esto es utilize. todo lo que tiene que ver con estilos. Bem, isso é tudo que tem a ver com En general estilos. esto cubre la mayor parte de lo que tengamos que hacer de personalizaciones de A estilo. maior Acá parte de pueden, con esto coisas que pueden precisamos fazer de realmente personalização de personalizar estilos el está repositorio aqui. entero o replicar personalizaciones Poderíamos hechas personalizar basicamente tudo en aqui las ou colocar tecnologías anteriores personalizações nas de DSpace tecnologias hacia atrás. anteriores no GSpace Traducciones para también trás. bastante Opções. sencillo en É principio, dependiendo de la simples, complejidad que le querramos dar. Hay dos formas inicialmente, de acordo com a complexidade principales que que nosotros queremos podemos dar. hacer los cambios. Tem Uno es algumas coisas onde nós poderíamos localizar mudar la aqui carpeta nessas traduções. A i18n, primeira é que está ahí como ubicar, muestra acá localizar en a Source pasta Assets i18N, i18n, localizar el e que isso archivo de idioma está que em nosotros queramos traducir, por ejemplo, src español o barra portugués, assets, e o y resto está aqui na tela, localizar la e llave o una colocar especie de a llave o valor chave que queremos cambiar, como por ejemplo, ou o como valor ejemplo, que nós menú queremos section mudar. Por browse exemplo, global. Nos vamos a dar cuenta de esto menu.section.browse, por el idioma. Si global. nosotros entramos a Nós vamos ver DSpace isso y pelo algún label idioma. Se dice entramos no GSpace, se tem edit o alguma editar, a marca, nosotros alguma no coisa nos que diz gusta que diga edit y editar, e queremos nós cambiarlo, não queremos que tendríamos que diga buscar el edit, selector de queremos mudá-lo, aí de vamos esa precisar traducción achar y a cambiarlo dentro del especificidade dessa archivo tradução de e nuestro idioma. mudá-lo dentro Esto desse voy a poner un arquivo, ejemplo ahora dentro do idioma. para clarificar Vamos un poco dar esta algum parte. exemplo Lo para que quería esclarecer destacar acá isso. es que hay dos E o que eu formas de hacerlo. queria Uno son cambios en el core, es enfatizar decir, aqui directamente en el é que tem proyecto algumas mudanças no core, de DSpace, que DSpace menciona un no poco cómo hacerlo, GSpace, pero luego no lo recomienda, así que lo ideal es no hacerlo mas o porque a la hora GSpace não recomenda isso, de actualizar de las de porque DSpace depois com 8 a as 9, por ejemplo, vamos a tener, atualizações de tenemos que hacer GSpace un 8 merge a y un 9, conflicto novamente, de que vamos ter um algunos conflito aí. archivos son Alguns distintos a arquivos otros, são entonces tenemos que verificar diferentes. manualmente uno a uno Aí vamos qué precisar cambio, qué es fazer lo que um a hicimos. um, qual foi Entonces a lo ideal es mudança que mantenerlo, como fizemos. siempre, Então, dentro de o nuestro tema, melhor porque de esta é forma, mantê-lo dentro do cuando nosso nosotros tema. actualizamos de 8 a 9 o de E 7 quando a nós 8, mudamos de la actualización va 8 a perfecta y nosotros 9 ou de conservamos 7 a bien nuestra 8, carpeta de a test, atualização está que luego certa. activamos y E si todo depois fue nós bien, vemos aqui, quando nós todas nuestras personalizaciones ativamos ya e están tudo ahí. que Y foi si bem, no, as nossas tendremos que ir revisando personalizações a ver estão certas. qué cambió, pero va a ser E se mucho não ver menos que si qual hacemos foi a cambios mudança directamente en el aí, core. vai ser bem menor do que se Entonces, en nuestro fizéssemos tema tenemos que replicar lo mudanças na mismo, crear core, la carpeta na i18n parte en essencial do DSpace Source mesmo. Themes, nuestro E tema, en nós este caso queremos, una temos aqui, referencia, por exemplo, assets, y ahí Source, creamos nuestra carpeta Themes, i18n. me, Creamos un meu archivo que vamos a temário, meu producir, por tópico ejemplo, e Assets. es Aí seria a .json5, puede criação dessa ser pasta em i18n. tt.json5, Também puede poderíamos ser, criar o arquivo a traduzir, por exemplo, inglés.en.json5, cualquier esse ponto archivo que queramos editar acá. Y JSON5, únicamente, esta es la parte buena, por así decirlo, más e limpia, es essa parte agregar únicamente que la é línea que boa, que queremos está bem traducir. fácil, é Es decir, simplesmente solamente, colocar aí a pues, linha que en nós este caso, queremos menú section traduzir. browser global, y esa es lo único que vamos Por a tener que traducir. Ahora vamos a ver un exemplo, ejemplo de aí esto. está um exemplo, Y finalizar esse, este paso sí que es importante y que
E o estamos último obligados a passo hacer é con bem las traducciones importante, es ejecutar el siguiente comando, viene primero merge, bueno, executar el o resto comando el comando. Eso lo pueden encontrar en la documentación, de obviamente donde dice theme name, es donde npm nosotros vamos a colocar merge, el nombre de nuestro tema. traço e eh, 18N e y depois o de esta resto que forma está se aqui na ejecutan las tela. traducciones. E dessa Bien, maneira de se forma faz as práctica, nosotros tenemos, traduções. acá ven, A maneira assets. prática, Dentro de assets tenemos la temos carpeta aqui a pasta i18n, Assets. donde están los Dentro dessa archivos temos i18N, JSON5. onde Por temos ejemplo, os arquivos ar.json5, JSON5, bn.json5. por exemplo, Si nosotros AR estamos ou trabajando en un BN repositorio que JSON5. usa Se nós el estamos trabalhando lenguaje AR, que no sé si será árabe numa, supongamos num que estamos en repositório que en utiliza español, nosotros tenemos que alguma localizar ese coisa, archivo. por En exemplo, este em caso digo espanhol, localizar, íamos pero en realidad precisar sería ver esse crearlo porque ya no va a arquivo, existir, ¿no? Porque esto es dentro de mas, nuestro tema. Creamos el claro, archivo aí eu digo s.json5 personalizar, mas realmente ia y ser localizamos la criar. llave que vamos a traducir. ¿De E dónde aí sacamos nós esta llave? Esta localizamos la a sacamos chave del que vamos traduzir. proyecto de Angular De onde principal, del pegamos core. isso La do vamos a buscar projeto. ahí. Una vez que la localizamos, Quando la já copiamos. Por achamos, ejemplo, si nosotros colocamos en por inglés exemplo, se nós un texto, lo colocamos em ponemos en inglés y inglês vemos que DSpace, el by issue date, o por ejemplo lo tenemos en e, por español y exemplo, sabemos aí que dice disse por fecha by de issue publicación. date, ou em Buscamos espanhol, por fecha de con publicação, control C, e control nós buscar en procuramos nuestro Ctrl repositorio, C, dentro del proyecto, buscamos a qué como hace for, referencia. Entonces, estas dos líneas, vemos si nos las a chave de copiamos referência. Aí a essas nuestro duas linhas nós español copiamos para o s.json5 espanhol, y cambiamos lo que queramos poner. um Si por fecha de ponto publicación JSON queremos 5 poner e otra mudamos o cosa, que nós queremos colocamos otra ver. cosa. Entonces, Por de exemplo, esta queremos ver forma, alguma outra cuando coisa, nosotros aí hacemos el mudamos DSpace o que for. en español, Então, aqui va a temos decir o acá lo que nosotros DSpace em querramos traducir. espanhol, vai Luego dizer o que ejecutamos nós el queremos comando, colocar como na mostrado língua que acá, y ya queramos. lo tenemos. Depois vemos aqui o ¿Qué tiene de bueno comando esto? e Que a la já hora de temos isso actualizar, aqui. O todos que que estos tem isso de cambios van a bom? Que na aparecer, hora van a de estar existiendo en atualizar nuestro essas tema mudanças, y vão no aparecer debería haber aqui conflicto. no Solo puede nosso haber un conflicto si temário el nombre de esta llave, por e não vai ejemplo, ter cambió. conflito. Só vai ter Si conflito eso se o nome dessa sucediera, chave lo mudou. cual Se no es isso probable, acontecesse, pero sucediera, que nosotros não ya é sabemos qué es y provável, simplemente lo mas cambiamos en aí nós nuestro já tema sabemos y ya lo qual é, tenemos ahí. simplesmente Entonces, como decía, si bien las mudamos traducciones para o están, en nosso su mayoría de tópico e todo, já a está. muchos Então, idiomas se as incluso, por ahí querramos traduções nosotros estão usar já palabras para distintas. muitas En lugar de línguas, decir por pode fecha ser de que nós publicación, queramos queremos decir otra utilizar cosa, outra porque a palavra, veces, no sé, porque en el país, si bien por qualquer es motivo. hispano, usa Pode otro ser tipo de que, palabras. mesmo sendo uma O mesma mismo língua, o país en utilize distintas regiones de Brasil outra o algo por el estilo. palavra, ou Si es alguma rápido, podemos hacer região do así bastante Brasil, sencillo. exemplo, o que for. Bem, nós podemos Bien, fazer isso bem simples. algunos ejemplos de Alguns personalización. exemplos de Esto es personalização. Isto é, la home del repositorio de Conare. Esto lo o hemos hecho repositório en aqui de 7.6.2, que Conare. ahora voy a mencionar algunas cosas que tienen de Isso distinto. fizemos em Y acá hay cambios 0.6.2. Já vou bien mencionar sencillos, algumas bastante coisas grandes, que que hacen tem ver a la home diferente, bastante algumas diferente acá, mudanças que cómo dá se para ve en principio. mostrar como está El diferente. banner de la home, el banner E está aqui por vemos encima de como la o nota banner en lugar está de por por em debajo. Eso es cima algo que nosotros podemos hacer. En nuestra carpeta de temas, cambiar el e orden de los em vez de componentes, embaixo, nós podemos mudar isso, podemos cambiar mudar la a imagen de ordem dos fondo, colocar un componentes, logo, colocar a imagem do texto. fundo, Lo o mismo en la parte de logo, o Home News, texto, podemos cambiar el tudo em texto Home y poner lo que News, nosotros podemos queremos. mudar o texto, Las tudo o imágenes que que están queremos. abajo de las As colecciones son imagens que estão por anchor link, entonces debaixo, son clicables, se o que pueden, está aqui, te pueden redirigir também hacia, dá para fazer hacia otras clique nos zonas botões que está embaixo. del, de la web. Esto también se Isso puede pode ser agregar fácilmente, mudado. todo hecho de nuestro Depois, theme. tudo isso Y también pode tiene ser colores distintos, tanto para la barra de adicionado navegación como também. para E depois tem coisas diferentes, por exemplo, para los na botones. barra de navegação. Cambios hechos en nuestros Os archivos de botões, estilos que algumas tenemos mudanças feitas en nuestro tema. Lo mismo nos con nossos en las temários. comunidades, donde tenemos las Mesma coisa colecciones, com as las nossas comunidades y demás. comunidades. Están estos pequeños banners, ¿sí? En este Tem caso alguns WordPress, banner ahí aqui, arriba. por Entonces exemplo, acá tenemos pequenos, cambios en colores, imágenes, logos, header, home news, algumas comunidades, Amber, imagens, etc. logos, Realmente, Amber, a la etc. hora de migrar, Na hora de si fazer a estos fueran los únicos migração, cambios, se estas fossem as está bien, únicas no son muchos, coisas, no son que complicados, tudo pero los bem. tenemos Não hechos. são Si muitos, estamos en mas Angular, en não são DisplacePage y complicados, mas migramos a já o 9, temos feitos.
Se nós temos no Probablemente Angular, esto, no con GSpace mantenernos en 8, carpeta é temas y possível de que tema y estas activarla, coisas com as todo pastas, persistiría ahí. No debería haber ningún depois disso conflicto. O si lo ativá-lo, tudo hubiese, isso sería deveria sencillo y continuar. probablemente tenga que ver más con Não ia algún cambio en la mudar. E sintaxis se de Angular, tivesse porque DSpace a medida alguma que avanza, mudança, ia ser uma coisa 7, 8, fácil. 9 va usando Ia Angular ter, ia ser más fácil de moderno, mudar, es por más exemplo, probable alguma que coisa Angular no por ahí haga Angular. algún cambio en su sintaxis E que pode haga que ser algo de esto no que funcione, pero tivesse alguma va a ser mucho mudança más no sencillo de sintaxis depurar. Eh, de Angular, mas seria bem mais fácil en de el único arrumar. momento donde hubo un breaking change de Teve um lo que tiene que momento ver onde con teve DSpace um 7 en adelante es baking cuando pasa change de que teve DSpace que ver 7, com creo que hasta DSpace, 7.6 hacia 8, acho porque que 7 Angular pasa de para Angular 14, 7.6 creo até que 8, porque el Angular cambio lo passa hacen de Angular 15 y 14. 16, en donde Acho que a empieza a usar mudança estos é 15 a componentes 16, standalone, que onde ahora lo vamos começa a a ver utilizar esses rápidamente componentes standalone en la siguiente que lámina. vamos ver Pero bueno, agora estos son depois ejemplos na de seguinte cambios de lâmina. personalización que E podemos essas hacer. mudanças aqui nessas personalizações. Eh, Pronto, e o que podemos fazer? entonces, esto Então, cierra lo que es el caso 1, que es isso, pasar de DSpace digamos, 6 fecha, a fecha DSpace 7 o en primeiro adelante, caso de passar de 6 a que es 7 probablemente para la mayoría. Sin em embargo, frente, quienes em tengan que diante. actualizar de DSpace Quem 7 tenha que adelante ya no atualizar es o tanto una DSpace migración, sino 7 una actualización. Y ah, de forma ou mais general em frente, é y mais só no uma atualização. específica a cada Não é tão repositorio, lo que específico deberíamos hacer siempre para antes cada de actualizar de repositório e o Angular que íamos precisar fazer 7 a 8, 8 sempre, a 9, 9 a 10 7 y a 8, a posteriores, es 8 a verificar los 9, 9 a requerimientos de la 10, versión, ou tanto outros de é Node, só verificar os Java y el requerimentos PM2. da versão, Por o ejemplo, Node, o Yarn, si mal no recuerdo, PM2, etc. DSpace 8 usa NPM y Se eu não estou 9 Yarn, errada, o al revés, de no me Space acuerdo muy bien. 8 Cosas que tenemos que existe verificar, IPM e eso está en outro la propia Yarn, não documentación tenho del não DSpace que sei vayamos a de actualizar. memória aqui, mas Hacer un respaldo en nuestra íamos carpeta só precisar en isso, Teams y los fazer archivos um config. respaldo No debería pasar nada porque como no son na nossa archivos que pasta existen em en Teams el e proyecto de DSpace, arquivos. sino que son cosas que Não nosotros deveria creamos, acontecer no va a nada, haber ningún problema de sobreescritura, pero porque está bien são hacer un coisas que respaldo antes de actualizar. nós ahm, Confirmar cambios pendientes en la branch si tenemos, si en la branch nós tenemos mesmos algunos fizemos, commits que mas todavía no han pelas sido confirmados dúvidas, y demás, ahm, é bom sempre guardar, deberíamos confirmar hacer el mudanças commit pendentes ahí na y completar branch, esos cambios y luego a partir de ahí mudar seguir actualizando, no dejar essas esos cambios ahí mudanças, não en la deixar branch. essas mudanças Luego tenemos aí que na realizar el branch. merge a la siguiente versión, la 8.9 Depois por ejemplo. fazer um merge na Ahí es seguinte posible que tengamos versão. conflictos en el package Pode ser JSON que tenha alguns porque habrán conflitos dependencias nuevas, las dependencias habrán cambiado. Eso no lo ideal package siempre es JSON. aceptar la versión que viene, la versión Aí, incoming basicamente, temos en que general, aceitar a porque versão luego eso lo que vamos a vem, usar con a NPM para incoming, reconstruir los módulos. que isso depois seria Es posible que utilizado haya para reconstruir o conflictos módulo. en el É package log possível que tenha algum o el conflito jar no log, depende de package lo que lock, estemos usando. También lo ideal es o borrar y eso se ou ver regenerará o que luego con el estamos npm utilizando e install o depois aceptar el incoming que apagar ou viene ahí. regenerar ou aceitar o incoming. Posiblemente conflictos en el config. Tem um Esto sí que possível lo tenemos que conflito revisar no manual porque config. el config es donde está la Isso configuración, sim, tanto íamos de precisar fazer base manualmente, porque no URL, config é puede onde tener que está a ver la configuración con el configuração, na backend, base caché, hay un montón de configuración ahí que de tudo. probablemente No backend haya tem pequeños várias cambios coisas lá, entre una versión a que la tem otra y algumas eso lo mudanças. ideal no es aceptar lo que viene, sino ahí hacer una revisión E manual porque aí eso não, es la configuración não íamos precisar só de nuestro aceitar, Angular senão que íamos con precisar respecto a fazer nuestro a backend configuração manual. y luego finalmente instalar las dependencias como E siempre con depois, yarn o por npm. último, Se puede borrar instalar antes as el node module. dependências En general, ou apagar a la hora de antes ejecutar npm o yarn node ya lo hace por nosotros, pero a underscore veces hay conflictos ahí modules. de Às dependency, así vezes que no faz, está mal isso borrarlo faz antes automaticamente por nós, y mas é hacer la bom instalación. Con eso nosotros en general fazer isso estaríamos para fazer actualizando el a Angular instalação. de E 8 a com 9, por nós aí ejemplo, nós estaremos y fazendo, por nuestra carpeta de exemplo, a temas atualização seguiría de ahí. Angular de 8 a 9, a nossa pasta de Eh, temários ainda entonces estaria ahora lá. viene esta parte, validar nuestro tema. Tenemos Depois que vem ver essa que parte nuestro aqui, tema, con validar todos nuestros o componentes nosso distintos, todas las tópico. personalizaciones, los cambios de estilo, A ver estén ahí. todas as Eh, personalizações, ter certeza que está tudo esta aí. carpeta no va a ser reemplazada porque el Essa pasta não código vai no ser existe en la fuente de substituída porque DSpace, não es un existe código o nuestro. código na Entonces, fonte do lo que tenemos que DSpace. hacer es levantar el proyecto en Então, o que desarrollo, nós después de haber precisamos hecho el merge, fazer activar levantar o el tema projeto con que los pasos que vimos desenvolvi, al principio en la comprovar primera que as lámina y personalizações comprobar que estejam las personalizaciones corretas. estén correctas. Si no lo están,
Se não iremos estão, revisando una por una. aí Si podemos revisar de uma a los uma. colores de los botones no se ven Se as cores como dos los tenías, sino que se botões ven não se como son los veem de como DSpace, nós es probable víamos, que la clase que usaba mas o como o do Bootstrap o lo que sea haya mas que cambiado. Eso es fica fácil como estava de do depurar, lo DSpace. vemos Isso é fácil a de simple vista. depurá-lo. Esto puede ser Isso sencillo o complejo pode ser dependiendo de la cantidad fácil. de personalizaciones que Complexo de tengamos. Si acordo nosotros tenemos depende das montones de personalizações que nós personalizaciones, tenhamos. librerías Se temos externas muitas instaladas personalizações, librarias que externas pueden conflictos de instaladas, dependencias, conflito APIs de públicas que estamos dependência, consumiendo, IPs servicios, etcétera, públicas, etcétera. que Todas estamos cosas que no vienen por consumindo defecto en DSpace, sino que serviços, fuimos tudo isso, agregando, probablemente esto mas se que puede nós complejizar fomos adicionando, aí já pode muchísimo ficar um o puede pouquinho ser mais muy sencillo. Eso complexo, ya dependerá de ou cada pode ser bem repositorio. simples, já ia Eh, depender de cada Pueden repositório. haber cambios de nombres de variables, cambios de nombres de las Algumas clases mudanças de de DSpace, nomes de qué sé yo. variáveis, de Y bueno, como decía, DSpace, si hay errores, etc. ir buscando y E resolviendo como uno a uno. diziam, tem alguns erros e podemos ir procurando um a Esto um. sería lo que es la actualización. El caso 2, que Isso como seria o ven que es é a más sencillo porque atualização. todo el trabajo lo hicimos Depois, previamente cuando esse pasamos outro de já é o DSpace mais cinco fácil, cuatro seis a quando la passamos de nueva etapa con 456, a Angular nova etapa de Angular y el backend por separado. ¿Cuál es la particularidad por que tiene separado. Qual el é paso de a DSpace 7 particularidade a que 8? tem Quienes de están en DSpace 7 a 7, 8? Quem está em DSpace 7.1, 7, 7.2, 7.6, todavía están utilizando la arquitectura 7.1.2.6, de ainda estão NG utilizando Modules. a ¿Qué quiere decir? arquitetura Que los NG componentes Modules. se Isso quer dizer que guardan os todos en módulos componentes são guardados como en Angular módulos y se em declaran desde ahí, Angular como e si, são por así declarados decirlo, se desde guardan lá, todos en una caja y se como vuelven se no son fossem componentes todos standalone. Entonces hay un cambio guardados en la tipo numa sintaxis que caixa, não é um probablemente standalone. si Tem uma nosotros mudança aí no hiciéramos estos pasos, sintaxes que que se estamos en nós 7 y vamos a fizéssemos 8, esses nuestro tema probablemente passos, no funcione, estamos em 7 e vamos porque para 8, si bien nossos es fácil de resolver, no tópicos funcione possivelmente nada não porque sirvam. cambió esta arquitectura de Nginx E se mudou que essa tenía en Angular arquitetura 14. de HTML, Eh, que tinha lo que tenemos que outra hacer básicamente arquitetura. es convertir todos los Que componentes nós de nuestro precisamos tema fazer a basicamente é personalizado a compartilhar standalone. todos os La parte de los componentes do colores, tema lo que tiene que a ver estilos, standalone. CSS y demás, E também as probablemente no va a cores, ser os ningún problema, estilos, pero todo lo que tenga que ver possivelmente con isso não vai ser um componentes, problema, mas tudo que tem a ver tenemos com que pasarlo a los componentes componente, externos. Entonces, doy un pode ejemplo ser acá importante mudá-lo. sencillo. Estos son Alguns dos archivos exemplos de TypeScript en un fáceis. componente. Tem Estos alguns son hechos en aqui Numba do y el otro es, bueno, componente, del Numba tem también um lo llamamos del Numba, navbar. aunque el selector sea distinto. Tenemos a la izquierda DSpace 7 y a la izquierda E DSpace na 8. esquerda Como temos o pueden ver, DSpace en DSpace 7 e na 7 direita o DSpace nosotros 8. tenemos el DSpace nombre del 7, como vocês selector, podem ver aí, los temos o estilos, nome el do template, que es selector, el os HTML, estilos, o y template animaciones. Nada e más. En animações só. cambio, el del 8 es más complejo, es Mas más o de grande 8 é porque mais tiene primero un complexo, é selector maior, que dice porque standalone tem en um true setor para aqui que declarar diz que este componente es standalone, standalone. que é true, Y para por otro lado declarar que esse tenemos componente é imports. standalone. ¿Por qué? Porque E lo depois que temos os antes se imports, importaba porque o que antes foi en un módulo, importado en no el caso módulo, de nesse la arquitectura de caso, Nginx, na ahora simplemente se arquitetura, importan dentro de donde lo queremos usar. agora Antes, simplesmente é por ejemplo, importado desde outra estrutura que cualquier queríamos sea el ng utilizar. class o los pipes Por o el exemplo, common module o cualquier otro ng módulo que se class importaba ou en un módulo ng grande principal pipe donde todos los ou o que componentes iban a for, que parar, estão aí, todos os ahora se componentes importan iam ficar lá dentro de cada módulo. e agora Entonces, são básicamente lo que importados habría que hacer es dentro de cambiar el cada standalone por ângulo. true, o Então sea, íamos precisar agregarlo al mudar o al standalone para standalone true ou adicioná-lo y hacer estos cambios de las importaciones. e Si fazer nosotros essas tenemos mudanças aqui dessas dos o tres importações. componentes, como por ejemplo Dois ou três el home componentes, como por news, exemplo o el home number news, o y Ambar el header, probablemente habría e o que convertirlos header, a standalone, íamos precisar importar ahí dentro de cada convertê-los objeto a lo que es standalone necesario para e depois ese componente, que importar eso lo o que podemos era ir a ver, necessário para cada porque esto puede componente. parecer complicado, pero lo más sencillo es ir Que a isso ver pode ser cómo es complexo, mas o ese mais componente fácil é ahora ver en el como é esse DSpace componente está agora no original, después de haber hecho el DSpace, merge. como ver Vamos a está buscarlo, lo como está comparamos y o lo original depois acomodamos de fazer o merge e como comparar funciona en esta nueva arquitectura. Ese es el como cambio más funciona nessa nova grande, arquitetura. Essa entre mudança otras cosas, bastante é a importante maior también, pero mudança. que Tem algumas ese outras coisas podría ser el primer importantes, mas conflicto que esse tenemos poderia si vamos de ser o Angular primeiro de conflito DSpace que 7 a 8, temos o de no 7 a 9 o de DSpace 7 7 a directamente 8 cuando ou de salga. 9 ou o que Em, for. Bien, buenas prácticas. Bem,
boas separar lo práticas. que es la configuración de la Separar personalización. Acá hay una o que é a recomendación configuração da por DeepSpace, que personalização. es que usar la configuración para todo lo posible y mantener las Separar a configuração de personalizaciones al mínimo. personalização. Utilizar a ¿Qué quiere decir configuração para con tudo mantener possível, las personalizaciones mantendo al as mínimo? personalizações ao Si mínimo. bien Ao nosotros podemos mínimo. O que quer personalizar dizer isso? personalizar lo que querramos, Nós poderíamos sí es cierto personalizar o que que cuanto más quiséssemos, mas funcionalidades enquanto complejas le mais agreguemos a la parte de los temas, complexidade más conflictos vamos a ah, tener en las actualizaciones. tenhamos Entonces, lo ideal nos es tópicos, vamos ter mais usar conflitos la depois. Então, configuración realmente o para ideal poder é tener utilizar a todas esas configuração para ter funcionalidades. Por supuesto, dependerá de lo que funções, el DSpace funções. pueda brindar a Claro que ia nivel depender do que o configuración DSpace y a possa nivel nos que dar esté ao nível integrado de dentro configuração do que está del DSpace. Es integrado. mucho mejor Do si una DSpace funcionalidad é está bem melhor integrada se en uma el core de funcionalidade DSpace está integrada na y ya core viene do dada a que si DSpace. nosotros nos las tenemos que apañar en Ah, la se carpeta de nós temas. depois temos Entonces, si que bien es cierto pegá-las que nosotros na podemos outra personalizar pasta. Então, claro, nós nuestro podemos repositorio, lo ideal es personalizar o nosso mantenernos repertório, mas o en melhor é cosas nos manter relativamente sencillas, darle nuestra relativamente com personalidad al coisas repositorio, simples, pero dar a con nossa cosas sencillas, aunque sea a personalidade ao veces con algunos repositório, cambios mas com coisas simples, eh, porque com algumas pequenas mudanças, de colores o de componentes y de logos, algumas etcétera, ya mudanças vamos a de tener un repositorio cores, completamente logos, diferente já con cosas muda que probablemente no den conflicto totalmente luego en actualización. com coisas que não vai Eh, ter conflito nenhum nas atualizações. Documentar los cambios en Git, importantísimo. Sobre As todo usar mudanças em buenos Git, commits y no documentar as mudanças em Git, commit footer actualizado o footer personalizado. com ¿Por qué? Git, Porque esto cuando o porque lo tenga que utilizar otro desarrollador quando o vocês alguien tenham que para utilizá-lo em seguridad outro o se ah, actualice de un outro DSpace a desenvolvimento otro ou se y hace utilize un de um error por un DSpace a cambio de outro sintaxis o algo, e nosotros dê algum podemos con erro por esos commits sintaxe, saber qué alguma es lo que coisa, nós queríamos aí hacer. poderíamos, Y com si en esse todo Git, caso ya no se puede poderíamos ver o que nós queríamos mantener de una fazer e versión a se la já otra, não é podemos possível replicarlo. manter Si de uma nosotros versão el a commit outra, dice poderíamos replicá-lo. cambios en el footer, Se es disse, por mucho exemplo, menos algumas mudanças no footer, declarativo que decir é bem moví esto hacia mais, acá, hice declara este cambio, mais do entonces que si eso falar, ya eu ya no mudei isso existe para en aqui, DSpace en mudei nuestro isso para nuevo lá, proyecto isso merge, já não por lo menos existe sabemos qué era no lo que novo queríamos hacer. Entonces DSpace, no simplemente lo Merge. replicamos y ya, porque muchas veces Poderíamos es lo pelo mismo menos ver hacer algo qual era incluso a intenção de anterior cero para un cambio e de personalización sencillo, ajustá-lo no es tan complicado. para que uma mudança de Bueno, personalização não usar seja entornos de tão prueba, complexo, sí, não seja básico tão siempre, complicado. nunca actualizar Depois y temos realizar un merge en aqui producción, siempre hacerlo en usar desarrollo. entornos de prova, não atualizar e Justamente realizar merge por em los conflictos produção, que pueden haber. Esto es principalmente por conflitos que possam para cuando existir, vamos de Angular quando nós 7 a vamos 8 principalmente y de también luego 7 cuando a vamos 8 de 8 en principalmente, adelante. mas também No de modificar 8 el core em de diante. Angular, siempre para evitar estas E pérdidas en depois actualizaciones y conflictos de merge não masivos. modificar o Esto. core de Angular para El proyecto de evitar Angular de DSpace iba a pérdidas quedar em impoluto y atualizações nosotros e ou usar las carpetas de conflitos de temas merge están muy bien logradas para hacer massivos. todo lo que queramos ahí, confundirnos todos los que queramos ahí, porque Poderíamos en nos definitiva confundir totalmente aí onde siempre en el peor de los estamos, casos se puede, en alguna fuentecita, mas desactivar nuestra carpeta de poderíamos tema hasta solucionarlo mexer y usarla por e defecto depois como DSpace solucioná-lo, y sigue mas, siendo un repositorio completamente funcional. mas Si bien no poderia está continuar sendo um personalizado en nuestra repositório institución, nadie va a tener problemas normal, para funcional. ingresar, para Ninguém vai hacer ter formularios, problemas para para hacer ingressar, para submit, para lo que quieran. formulários, para o que queiram. En cambio, si nosotros metemos mano Mas en se el já core, podemos ahí mexe no tener errores core de que nos impiden Angular, incluso tener aí vamos ter nuestro erros, repositorio podemos ter erros grandes, live, mesmo que o nosso digamos. repositório tenha Y problemas bueno, se já último, e algunos muitas problemas comunes perdas. y soluciones. Por último, Algunos alguns problemas que problemas he visto, comuns e errores en caché, en soluções, Angular, erros muchas no veces caché em Angular. eh, con limpiar la caché del Muitas navegador parecería vezes suficiente, pero en limpando o realidad caché poderia parecer suficiente, utiliza Service mas Workers, creo que más que nada a partir de 8, porque ahora se es una utiliza o Cyber PWA, Workers, el frontend de Angular, entonces pode, como guarda já los mexe archivos, aí, una progresiva guarda los Angular archivos guarda os eh, arquivos de forma agresiva. Entonces lo ideal es de uma alguna maneira solución agressiva. rápida que Então, o es melhor é forzar uma la solução recarga. rápida aqui, Esto es para que é cuando forçar a hacemos recarga. cambios en Isso para quando desarrollo fazemos mudanças de em un componente desenvolvimento de la UI, en una personalización, y do luego EI, cuando lo levantamos no se ve. e Y a depois veces eso nos fazemos a puede llevar a mudança creer que e tuvimos não un dá para error ver. y por ahí es simplemente algo de esto.
Entonces lo ideal es E forzar então la aí nós recarga en pensamos, DevTools. pronto, como fazemos? O Después primeiro de eso é se termina forçar a de la recarga em aplicación, DevTools, service worker y que activar el está update on reload. na Cualquier cosa que pestana esto es Application, depois Service Workers e Ubuntu, ativar Linux, Update Mac o lo que and sea, Reload. se puede googlear cómo llegar a Isso esa parte y poderia hacerlo. até buscar-se no Pero bueno, no Google. es un problema mayor, pero puede pasar. Não é um El problema conflicto de maior, mas dependencias, pode súper acontecer. común, que a la hora de Conflito hacer com el yarn install dependências, o el super npm install, comum no momento de fazer o esto yarn dependiendo de la ou versión puede npm pasar con install, errores de dependendo da peer versão, dependency, falha com después de erros de funcionar el peer merge. dependency, depois de Esto funcionar o como archivar, merge. muchas veces con borrar la carpeta Isso, de Node antes de hacer el isso merge muitas o antes de vezes actualizar, acontece quando se se puede apaga a pasta solucionar. de Node. Lo mismo Um, con el archivo e isso yarnblock pode ser o solucionado, mesma JSONblock, coisa. borrarlos antes de hacer el Ah, a npm o solução el yarn rápida é install. quando se apaga as carpetas de Node, Por último es el módulos problema del e o arquivo versionado, yarn.log que antes de básicamente voltar esto a de que instalar. el frontend se carga, pero no E muestra que se o puede, último podemos é um cargar el frontend problema incluso si está mal de alguma conectado versão, y tenemos errores en não 404 o en mostra os 500 o en la llamada dados, de la API. temos um erro Eh, 404 ou Esto 500 puede na ser API. porque las Isso pode versiones ser tienen que ser porque a idénticas. O versão sea, si tem que ser no podemos tener idêntica. un Angular 8. Podemos ter um Angular Quizá en algún caso puede 8. llegar a funcionar, pero no es lo ideal. Às Tener un vezes poderia Angular chegar a funcionar, mas não é de ideal. DSpace 8 O y tener el Angular do backend en DSpace 8 8.2, e o 8.1 backend y em así. Siempre tiene que ser 8.2 ou em outro. Sempre tem que ser digamos, 8.1 con 8.1 y así. 8.1, 8.1 com a mesma Y coisa. bueno, esto fue todo. Espero haber traído un poco de claridad y no haber hablado muy Bem, rápido. isso foi tudo. Y Espero que tenha sido claro. no sé, puedo pasar a leer las preguntas Vou o ler tú as me das todo como... perguntas. No, muchísimas Ou gracias. como Yo que creo que vamos creo que estuvo fazer? bastante claro. Sim, muito Tenemos algunas obrigado. preguntas por acá hechas. Acho que Mientras esteve bem tanto, claro. mientras Tínhamos las algumas leemos tal cual, perguntas já les invitamos feitas a que nos ayuden quando respondiendo lemos también esta breve encuesta, elas. en donde nos va a ayudar también mucho a Também entender pedimos para vocês tanto el responderem avance, el esta conocimiento que tienen pesquisa y experiencia para nós con Angular, entenderem, para que podamos nós también ir entendemos também especificando a y experiência que vocês pues têm com mejorando todas Angular para estas poder ir sesiones, ¿no? especificando e Tenemos por melhorando aquí essas algunas preguntas que sessões. creo que vale la Temos aqui pena algumas rescatar. perguntas La que eu primera que acho que são tenemos, que por bom ahí ya para la contestó un rescatar. poco Yesiel, es cómo puedo reutilizar Acho que completamente algumas el já CSS de mi DSpace foram 6. Yesiel nos decía que no es posible como tal, pero si pudieras respondidas. brevemente Uma explicarnos dizia un poco la como poderia estrategia que realizar sugerirías para estos o casos. CSS do meu DSpace Sí, 6. esto, bueno, Diziam que não é como possível, mas você mencionaba en poderia la falar primera qual é parte y uma como bien estratégia? dice Ceciel, Sim, como eu no se puede falei, principalmente porque não se pode, si bien el principalmente porque CSS es lo mismo en cualquier os, lado, é a mesma coisa, A o partir de DSpace CSS é 7 a mesma es coisa, completamente e no distinto tanto DSpace el nombre de las 7 variables como é totalmente la diferente os forma de nomes das usarlo. variáveis, a maneira em que se O sea, es utiliza. todo diferente, la estructura no Tudo é podríamos diferente, a estrutura é replicar las diferente clases, las reglas, todo e lo não que hicimos en podemos DSpace 6, mudar no as podríamos regras e copiarlo y tudo. pegarlo Não o poderíamos reutilizarlo. copiar e pegar ou Lo único que podemos hacer reutilizar. O realmente es que identificar poderíamos qué fazer é está identificar, alterando nuestro CSS, es decir, qué estábamos alterar o nosso modificando contra nuestro CSS o nuestro CSS, CSS en 6 o en identificar o que 5 que en el estava DSpace, siempre mudando antes de em 7 6 ou y 5, replicarlo sempre antes de en DSpace 7 7. Que a e partir de aquí, sí, para replicá-lo la posteridad, sí ya va a no ser novo, reutilizable na nova de versão. momento, E por lo se for menos hasta... reutilizável, pelo No veo menos no cambios en el momento, futuro para não Angular vejo como para que haya un mudanças breaking no change futuro, muy no grande, que tengamos ângulo, que para hacer una ver migración tan alguma grande mudança assim como aludido grande, de DSpace onde 6 a eu 7. poderia Pero ver, bien, sí, como como de 6 a reutilizarlo como 7. tal no, Mas pronto, no es posible. reutilizándolo Lamentablemente es un não cambio de é tecnología possível. muy É grande uma y mudança de totalmente distinto que tecnologia entre el muito 6 grande y el 7 como para e não reutilizar dá nada, para reutilizar. por lo menos desde la IBM. Perfecto, muchas gracias. Por acá también nos preguntan, ¿qué recomiendan para facilitar las actualizaciones de Também, que DSpace, recomenda modificar el para custom theme atualizar y minimizar as los conflictos de Git como hizo? atualizações de O crear un tema DSpace nuevo copiando custom ou theme, criar um evitando los novo conflictos como tema? dice la wiki, pero también ahm, haciendo un diff deixa eu ver. manual de las referencias del theme core al core modificado? Dice que se comentó durante la charla, pero ¿cuál es la Isso estrategia foi que com... preferirías o Teve uma coisa recomendarías que foi utilizar? comentada na estratégia Sí, lo mismo, como bien dice enquanto você Ciel, creo que falava, la forma mas más a não largo sei se você plazo pode dar alguns y limpia exemplos. de poder Sim, mantener a esto longo es prazo, a melhor copiarnos maneira de manter isso el é tema copiar custom
o como tema DeepSpace, justo onde temos no DSpace. como decía hoy, la diferencia básicamente Como es que dizia, esto a nos trae diferença é dentro que o todas las custo carpetas de casi todo traz componente dentro de y quase DeepSpace todas solo as trae unos pastas os pocos. Entonces, componentes si e o copiamos DSpace só traz DeepSpace poucos. Se y nós le cambiamos copiamos nuestro nombre DSpace e a mudamos o nome, X, a app eh, X, podemos hacer las primeras personalizaciones que serán nós poderíamos el fazer essas header, el primeiras footer personalizações, o y los header, o colores footer, y demás. Y eso as es cores completamente e as fácil de outras mantener coisas. E a isso la é hora de muito fácil actualizar de a la manter 9, na hora de a la 10 será atualizar, lo a mismo y 9, a probablemente 10, posteriormente también. seria a mesma coisa. Así que sí, sí, totalmente es Então, querer copiar totalmente y isso seria renombrar y copiar hacer las e personalizaciones desde ahí. Porque si nosotros renombrar e creáramos fazer nuestra essas carpeta personalizações, sin porque se copiar y nós pegar criássemos a nossa pasta eh, sem esto, tenemos copiar que configurar y escribir isto, bastantes aí íamos líneas antes precisar escrever de muitas esqueleto, linhas donde pueden haber antes errores para fazer que tipo puede ser al principio un dolor de cabeza, algo que ya de está preparado esqueleto para hacer copiar y pegar como de uma recomendado coisa en la que documentación. já está preparado para simplesmente Fantástico. fazer um Y por copiar-pegar. último, tenemos también, E por aparte de último, felicitar por la também, presentación, podrían compartirnos além más de te ejemplos de repositorios, felicitar, aparte del ejemplar en el que se parabenizar pela evidencien los cambios de estilo y apresentação, otras personalizaciones cuando migras tem del alguma DSpace 6 a documentação una versión de 7 u 8 mostre posterior. essas Creo que mudanças aquí, de 6 a por ahí 7 también en el chat ou Excel ya nos estuvo posterior? compartiendo E eu algunos acho que no ejemplos. chat também já Vamos a estar foram compartiendo compartilhados en las alguns próximas Open exemplos. Hours también Vamos ejemplos, estar ya invitando a las mostrando nas instituciones a que seguintes nos Open muestren estos Hours cambios. alguns exemplos e Les mostrando invitamos a para as ustedes a que nos instituições, acompañen pedindo para también en las eles próximas nos sesiones para que mostrar essas podamos ver mudanças no e que solo nos acompanhem visualmente nas cómo están próximas estos cambios, que sessões, evidentemente ayuda não só bastante, sino que visualmente para ver podamos como escuchar está estas isso, sino que experiencias, ¿no? também possamos Creo que es bastante escutar essas enriquecedor y experiências. Eu acho que é bastante bem bueno que entre la enriquecedor comunidad nos e vayamos muito bom compartiendo que el na proceso comunidade y por possamos supuesto ver los resultados compartilhar o de processo estos entre cambios, ¿no? nós e Sabemos, ver como Juan as mencionaba, que no mudanças. es fácil Sabemos realizar que o Juan este dizia tipo que de não é primero la fácil migración de una versión fazer a essa otra y posteriormente las migração de uma versão personalizaciones. a outra No, e a no está, más personalização. bien es bastante complicado, É bem no es posible complexo. utilizar como tal o Não é reutilizar possível las personalizaciones al utilizar as 100%, pero sí podemos personalizações ao recrearlas y 100%, podemos mas sim podemos utilizar la infraestructura que recreá-las, existe ahora mismo, que utilizar a tenemos disponible, infraestrutura que já para existe replicar o bien disponível mejorar incluso para, en muchos casos, ¿no? para replicar e ¿Alguna até recomendación melhorar adicional, em Juan, que tengas para muitos todas aquellas casos, personas né? que están en este Alguma proceso? recomendação Sí, que você la possa verdad nos que dar para todas as pessoas que estão nesse processo, que estão nesse invito processo? a Sim, mirar bem, eu un poco esos convido repositorios todos que pasó para ayer vocês verem porque os hay repositórios cosas que foram muy passados recentemente. sencillas de hacer que Tem realmente dan coisas un muito cambio muy simples grande. que dão uma Particularmente el mudança ejemplo que grande. mostraba de Conare O es exemplo algo que nós relativamente víamos com sencillo de hacer Ares, creo que é que bem fácil de fazer, e eu con acho la que presentación y un poco de só soporte de nuestro lado, vendo com a apresentação, um pouco de podemos apoio brindar para de lo que nós, sea, claro que nós pueden estamos aqui hacer para dar esse apoio. personalizaciones Vocês sencillas que podem harán fazer un cambio muy grande, atualizações incluso simples si se que viene dão de uma DSpace mudança 6 y por ahí se quiere grande que aprovechar, está incluso no para DSpace 6, pode ser no replicar todo lo que ya aproveitadas se e não tenía, para sino que hacer não algo más limpio, por ahí más replicar prolijo. tudo, mas até Hay para muchos melhorar. ejemplos y en general suelen ser cosas E tem muitos sencillas que están a la exemplos mano, e tem coisas que creo que entre simples que la são información que brinda tão DSpace fáceis en de la fazer documentación e a y esta presentación informação no pueden DSpace, na hacerlo sin documentação. incluso demasiado Tem coisas que conocimiento de pode se fazer profundidad, sem mucho muito menos de conhecimento ou Angular. La realidad es profundidade que de para hacer todas estas Angular. Tem personalizaciones no es coisas que necesario para ni fazer essas siquiera utilizar personalizações nada prácticamente nem de é TypeScript, necessário es una fazer especie TypeScript, de configuración más que nada tipo y de luego, por supuesto, configuração la parte por ahí más creativa simples e que, de claro, a ver parte qué mais utilizar criativa de en la ver o hora que de se las personalizaciones. utiliza na hora das Pero sí, es personalizações. bueno hacerlo porque realmente Mas é da bom una fazê-lo diferencia porque bastante dá uma fácil con poco, diferenciação con cosas sencillas. fácil com coisas simples. Fantástico. Y nada más recordarles y agradecerles Acho que é por só estar isso, respondiendo. agradecer a La encuesta queda todos abierta durante por responder unas horas essa para que nos pueda pesquisa. venir Vai ficar aberto por compartiendo umas su horas experiencia, sus para conocimientos que possa nos ajudar y sus compartilhando sua saberes experiência, seus sobre la tecnología de conhecimentos DSpace, sobre a particularmente con Angular. tecnologia de DSpace, Nuevamente especificamente o agradecerte, Juan, Angular. por este espacio. Sé que Agradecemos o es Juan una tópica complicada y que novamente realmente por compartiste esse muchísima espaço. información Isto en é um tema realmente poco tiempo complexo e para todo você lo que compartilhou abarca muita esto, informação em pero pouco tempo evidentemente para tudo que seguiremos isso teniendo este tipo de conversaciones abiertas con la tem. comunidad
E para vamos poder continuar ayudarles no solo para con tudo las que open hours, isso sino abrange e vamos desde continuar el tendo canal de conversas com a Discord de la comunidade, comunidad. não Les só nas invitamos a que open hours, participen das por ahí horas también, a que se unan para que disponíveis, mas em vayamos todo momento alimentando la vocês podem se conversación y por juntar supuesto a para que poder ustedes también, conforme vayan nós ganando esa continuar experiencia, nos na ayuden replicando y compartiendo ese conversação e conocimiento con enquanto la vocês comunidad, tenham ¿no? essa Nuevamente, experiência, gracias também Juan, possam nos gracias a ajudar todo el equipo que estuvo por com a acá también. comunidade nesse Héctor, Zaira, processo. Giselle, gracias Agradecemos a por ayudarnos equipe también Sí. con e varias de las todos por nos preguntas. ajudar com Y as pues várias nuevamente das gracias a perguntas. todas y a todos ustedes que nos acompañaron E el día de novamente, hoy. muito obrigada a Déjenos todos os también en que los estiveram comentarios conosco o y dia de en hoje. la Deixem no encuesta, pues, qué comentário otros temas e na les gustaría que pesquisa abordáramos en las próximas sesiones. Gracias también a qualquer Susan outra por la coisa que interpretación en vocês vivo também y pues gostaria nada que más que nós agradecerles a todos y fizéssemos em despedirles por el día de hoy. próximas sessões. Muito obrigada também, Muchas Tarpiche, a gracias a todos todos. por participar. Muito obrigada por Hasta participar. luego. Até logo.